tal, familia? Llegamos al final casi de nuestra sesión de jueves, pinchando exitazos entre otros del Rehab, Mufasa, Hype Man y Ronnie con Believe, Shooting Star, Sound of Legend, Fragma, María Rubia, Medusa, Good Boys y un gran reserva como es Flying Free de Bonaeri. Abel Ramos ya está preparado con el Remember, luego llegará Now or Never, programón de Albert Neve y nuestra conexión ibicenca, última de la semana, en Beach con José Manuel Duro. Y el Deluxe hasta el amanecer del viernes. Por cierto, hablando de Durete, mañana te espero con él en el morning y luego, a partir de las 3 de la tarde, una hora menos, si estás en Canarias. Info en redes, podcast, notice, playlist, en la app y web de Los 40 Zona Verde. Al cierre, Alesso, Matthew Coma, Martin Garrix, Dani BPM, La Luna y por aquí Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, W&W y Dito con Thank You Not So Bad. Pues sí, gracias por estar ahí. Feliz baile, feliz vida. Todas las tardes, de lunes a viernes, Arturo Grau te pincha todos los éxitos de la música dance en Los 40 Dance. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Los 40 Dance. Give us this day all that you showed me, the power and the glory, till my kingdom comes. Give me all the story
conectas. 40. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss our apologies made was an enemy with no escape. My hands were tied, but now they're mine to grab onto desire and run away. These will be the years. These will be the years. The nights will all appear. These will be the years. These will be the years. Gray dust now sparkling gold, and the best is yet to unfold. White heat finding comfort and cold, and a heart was found in her soul. Her hands were tied, but now they're mine. So grab on and wherever you go, I'll go. These will be the years. These will be the years. The nights will all appear. These will be the years. 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 The nights will all appear. These will be the years. Los 40. Dance. Is your head spinning? Is your heart racing? Is there fire in your veins? Are your bones burning? Is your skin yearning? 'Cause you're driving me insane. I kinda feel like I saw the light. You got me way up 1,000 miles. Can we stay right here in this atmosphere like we're flying out in space? Don't look down. This high will never hit the ground. Don't look down. See that sky, we're gonna reach it now. Do you feel the lightning inside of you? Will you follow through if I fall for you? Don't look down. This high will never hit the ground. Final das Murgas 2025 dende o Pazo da Cultura. Radio Pontevedra.
Muy buenas noches, les saludamos desde el Pazo de Cultura en Pontevedra, donde a partir de las 9 de la noche, en cuestión de tan solo unos minutos, arranca la final de las Murgas de Pontevedra. El Pazo absolutamente a rebosar, el parking también. Ha sido muy complicado hoy llegar hasta aquí, hasta este recinto donde todo el mundo está esperando para ver la final. Nosotros se la vamos a ofrecer a través de Radio Pontevedra en el 1116 de la onda media, en el 92.7 de la frecuencia modulada, también a través del canal de YouTube de Radio Pontevedra y por supuesto, seguro que ya la tienen descargada en la aplicación móvil de la cadena SER, donde tienen disponible las 24 horas del día la programación de esta casa de Radio Pontevedra. Ya están sobre el escenario los integrantes de la Murga de Naveiro, Murga do Naveiro, que van a ser los primeros en actuar. Segunda posición para Leña Verde, la agrupación comparsa de Ogrove. La tercera será también de esa localidad, Tropa da Moncha Caralla. En cuarto lugar, Valdolérez. Y en quinto lugar, el equipo JA. Vamos a acompañarle durante las próximas horas. Hemos tenido la oportunidad hace unos instantes de hablar con algunos integrantes, con algunos de los líderes, entre comillas, de estas agrupaciones, de estas murgas. Secretos. Aprovecharemos mientras el jurado toma una decisión para saber quién es el ganador, para que puedan escuchar también sus impresiones. Ha llegado ya el alcalde, está también el portavoz municipal del Partido Socialista, del Partido Popular también. Hay muchísima gente, muchísimo rostro también conocido de la política pontevedresa y todos preparados para disfrutar de 30 minutos, que es el tiempo máximo que tienen para actuar cada una las murgas. Voy a aprovechar, si es que lo encuentro aquí entre los papeles, tengo que decirles que me han dado las nuevas letras. Va a haber alguna variación de algunas canciones, sobre todo las de Pontevedra han sido las que han añadido alguna letra más. Les quería comentar los premios. El primer premio está reconocido con 1.200 euros, el segundo con 1.050, la diferencia es poca, simplemente pues el orgullo de quedar en primera posición. El tercer premio será para 900 euros, el cuarto para 750 y el quinto para 400. Como ven, desde la organización lo que se pretende un poco también es darles una pequeña ayuda para que nadie desfallezca y para que puedan sufragar los cuantiosos gastos que seguro que tienen a la hora de montar los escenarios, comprar los disfraces y todo lo demás. Enseguida va a salir al escenario María Carrera, que es la encargada de presentar y de llevar la realización de esta final de las murgas. Por lo tanto, si les parece, ya les dejo con el sonido en directo. Arranca la final de las murgas. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pasan los
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y Lores contestando. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y Gustavo contestando y yo desesperando. Quizás, 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 Grazas. Merci, eskerrik asko. Obrigada. Thank you. Benvidos e benvidas á final das Murgas, do Festival de Murgas 2025 do maravilloso, o mellor entroido do mundo, o entroido de Pontevedra. Así que agora, antes de empezar, vou presentar o xurado que está composto pola nosa majestade, o Rei Urco. Polos grupos municipais, polo BNG, Pilar Comesaña. Polo PP, Beatriz Rey. Polo PSOE, Carmen Hermo. Polos medios de comunicación, Cadena Ser, Osvaldo García. A nosa entroideira particular, Chiqui Viñas. E José Luis Aboal, do grupo folclórico Turocua. Vou presentar tamén as murgas que participan nesta final. Primeiro de nada, temos que dar as gracias polo nivel deste ano a todas as murgas que participaron. E agora vou cos que participan, as que chegaron á final, que son Murga do Naveiro, Leña Verde, a Tropa de Moncha Caralla, os do Valdo Lérez e Equipo Ja. E agora deixo vos, se tendes que darlle un forte aplauso, coa Murga do Naveiro. Na masa. Pois seguimos en Radio Pontevedra en directo en oferta e demanda, programa gratuito entre particulares para comprar e para vender hasta as 4 da tarde. Temos máis chamadas. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, buena, escoítame. Escoitolle perfectamente, dígame. Son Jacinto, de Reformas Jacinto, te canto e te pinto. Moi ben, Jacinto, en que podemos axudalo? Nada, chamaba para ofrecerme, pago todo tipo de reformas. Pisos, alicatados, ventanas, fontanería, fajo de todo. Moi traballador e eficiente. E como podemos contactar con vostede? Mira, cando me chamen, que non me chamen moi cedo. Despois das 12 da mañá, porque antes estou a dormir. Se me levanto moi cedo, dame así un mareo. Mira, despois de comer, que tampouco me chamen.
porque me gusta a min dormir unha micro siesta que chaman ahora de 2 horiñas ou 3, entonces tampouco me vai ben. E despois das 7, por suposto que non me chamen, porque hai que desconectar tamén, non vai ser todo traballar. Bueno, vai ser difícil encontralo disponible, pero a que teléfono lle chamamos? Se alguén o contacta? O teléfono era o 6... non me acordo, pero de lado da miña casa hai un bar. Se me chaman ali ao bar, casi seguro que me pillan ali. E se non que pregunten por Jacinto de Reforma, Jacinto, te canto e te pinto. Moi ben, pois moitísimas gracias. Aquí anotamos a súa chamada. Boas tardes. Alá, Tarojiño, salud. Bueno, puxo un anuncio na radio, Florentino Pérez, voy a por ti. Prepárate. Vamos a empezar, que este chano se fai solo. ¡Neno! ¡Masa! A mí me chama, somos rei do botele, quere cobrar cartos en negro, son rei emérito tamén, vengan dame o piropeo, con moito amor, elas que son moi feministas, denúnciame como a Errejón, son Albanel escaiolista, fontaneiro e marmorista, miro un vídeo no YouTube xache, son electricista, poño enchufes moi molones, soltan chispas de colores, fagos tabiques resistentes sempre, cando non te apoyes, ai, sempre cando non te apoyes, ai, deixo a paleta, deixo ladrillo, dorada pausa, po bocadillo, que non molesten de 9 a 12. Non me quedan bloques, o bola paruzas no meu camión, que tamén ten vara e que cabrón como
Jacinto. Eu estou mirando isto aquí está todo mal feito. Mira, a escalera de caracol non caracolea. A tarima flotante non flota. O cuniquí, ali no encuentro do cuniquí co orcilo batiente, ten máis batiente que orcilo. Eu non sei quen sería o chambón que fixo isto. Fixéchelo ti fai 3 anos, Jacinto. Ai, pois nin tan mal quedou, mira. Mira o piso que ben está, pódese comer en el. Hai burato, Jacinto. Bueno, pois aí comes a sopa. Mira a cousiña, Jacinto, que che quería dicir. A chatarra esa que chamas camión, onde a dixaches? Cuidadito, Cuidadito con falar mal da miña ferramenta. Eu a ferramenta querolle tanto que hasta lle poño nombre. O camión chamolle Venancio, como o meu sogro, porque é un cacharro bello que chupa a Dios. E a hormigonera esa que está aí chamolle Herminia, como a miña sogra, que está todo o día dando voltas ao mismo. Falando hormigonera, non escoito. Neno! Masa! Baixando mesmamente por Paseo de Colón, con Raíña Victoria cortada. Eu que che son máis chulo que Dios, non aparco nos carga e descarga. Na Praza de España xa quedei acantao, había moita xente bailando, bebendo nunha carpa que estaba teira, e aparece a policía local. Sácame que a marchaña vas con decisión, que hai que descargar no tercero. Se pon tan duro, mellor con precaución, move o camión vai lixeiro. Crucei a Michelena esquivando uns leóns e turistas coas súas maletas. Estaba avanzando a ritmo de procesión, que ata me cantaban saetas. A praza peregrina cheguei co furgón e xiro cara a ferrería. Había focos, cámaras a mogollón, eran os dos premios feroz. Sácame que a marchaña pas con decisión, que hai que descargar no tercero. Se pon tan duro, mellor con precaución, move o camión vai lixeiro. Non vou chegar ao chollo, que desesperación, levo todo o día atascado. Parei nos cantos bares por unha razón, hai que ter o corpo hidratado. Chegou por fin a obra, non hai ascensor, e hai un sitio libre na rúa. Deixo vir de frente a un repartidor e acelero sen compaixón. Sácame que a marchaña pas con decisión, que hai que descargar no terceiro. Se pon tan duro, mellor con precaución, move o camión vai lixeiro. Move o camión vai lixeiro. Non choques contra o cruceiro. Cuidado, animal! Calle, equilibras. Bueno, Jacinto, xa son as 11 da mañán. Había que ir comer, non? Pero eu ao sitio ese do outro día non vou. Eu aí non vou. Onde, Jacinto? O Durum? O Durum, sí. Comín Durum un día, caí blando unha semana. Eu aí non vou máis. Vamos ir a comer un cocido como a xente. Pero despois á tarde debías ter cuidado, debías andar un pouco escapada porque a mí a los grelos dan así un pouco de furulencia, non sabes? Escápaseme un pouco a presión. Así que ten cuidadiño. O rapaz, onde está este rapaz? Non ten ansia nin para ir comer. Neno! Masa. A comer. Ahora no. Masa. Que hubiera sido se non comera o cocido. Seguramente estaría traballando aquí tranquilo, sen calafríos hai, pero teño tanta dor, dame moito frío e calor, o corpo empápase de suor, cágome con retorcijón, súbeme todo.
mira como escacha a botella de champán, inaugurando un barco un orgulloso capitán. Tamén os ñapas temos noso propio ritual, cando instalemos o váter temos lo que inaugurar. Eu planto de un pino, cando monte o váter planto un pino, esperando o primeiro descuido, pa poder sentarse aquí tranquilo, sen un suspiro. Ai, iso está mal, ni puta idea tes de currar. E ti ben podías calar, non fas máis que protestar. Falo moi mal, así non se debe amasar. E o baño tes que alicatar. Pois vai no ti que estás a mirar. Onde está o cemento? Da no camión, Non sullín a pala. serás cabrón. Así nin Dios acaba esta obra. E empeza primeiro polo salón. E mentres ti rascas en os collos, así nin Dios acaba esta obra. Non vin aquí pra facer chapuzas, pero todo depende como veña de chuzas. Din de min que son moi artesanal, o que me gusta é o traballo manual. Dame unha repisa para ensamblar, desas de Ikea con nome fatal. Eu son un manita, son un profesional. Xa sabes, vai quedarse montar. Non traballo de noite, traballo mediodía, con poucas ganas e menos enerxía. Sentí a obra a querer rematar. Xa sabes, non me tes que chamar. Prometo non gritarche piropos dende o balcón. Prometo deixar o patriarcado machista de lado. Prometo dicirche que mereces todo o meu respecto e loitar por ti, por todos teus dereitos. Mais tiña tanto que darche, tantas cousas que ensinarche. Eu tiña tanto amor guardado aquí pa ti. Mais tiña tanto que darche, tantas cousas que ensinarche. Eu tiña tanto amor guardado aquí pa ti. Gracias. Dende a Murga do Naveiro lembramos todos os anos que a Murga é para rir, pero tamén para reivindicar e decir as cousas que hai que escoitar. Entón, dende aquí estamos hartos de que un dereito sexa ben de especulación e queremos vivenda barata e accesible para todos, por favor. Veneno adoitaba soñar con ter un bo traballo, familia e casa. Dicían que debía estudar para así un bo futuro poder acadar. Por iso estudei dúas carreiras, un máster e algún curso máis. Botei de bolseiro 10 anos porque se me esforzaba e eu ia o lograr. Cabei na albañilería, necesitaba gañar, e que eu anos cumpría e seguía vivindo con mamá e papá. E que llevo tan collóns os que
Jacinto? Te canto e te pinto. O cliente estás a queixar, Jacinto. Diz que os tabiques non lle chegan ao teito. Está a caer o azulexo. As portas nin abren, nin pechan, nin abren. E que chufou a torradora e quedou ali pegado, tío. Estamos tiquirmiquis. Pois mira, dille ao cliente que pode facer dúas cousas. Escribir todo eso e metelo aquí no buzón de suxerencias. E se non, que busque a outros. Se os topa, porque ahora os ñapas somos como os pelos de Rafa Domínguez. Escaseamos. Rafa. Que Rafa rise moito cando lle botamos chistes de calvos a Iván Puentes, pero tes un pé en Turquía, Rafa. E agora pon aí Radio Pontevedra, que me gusta a mí escoitar oferta e demanda con Iván Montáns. Justo a mí ese rapaz. Neno! Masa! Radio Pontevedra hai un programa onde se ofertan cousas e se demandan, tamén se ofrece xente, cobran por hora, son todos responsables. Menuda trola, en que chamei un día para ofrecerme que era multiusos, moi eficiente, chamoume unha señora, quedou perplexa ao ver o boquera, cunha cervexa. Menea o bandullo a amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi. Mentres menea o bandullo a amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. A princesa Leonor, que está solteira, quiso alugar un piso en Pontevedra, pedironlle un contrato, hai de traballo e puxose a buscalo no dicionario. A pobre non dormía en toda a noite, porque os veciños daban golpes moi fortes, subiu para queixarse polo jaleo, e quen lle abriu a porta era o abuelo. Mentres menea o bandullo a amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi. Mentres menea o bandullo a amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. Currando na reforma de Santa Clara, topeime dúas plantas de marihuana. Parece que as monsiñas non eran beatas, pra min que todas eran da orde mariana. A madre superiora, con moito ahínco, por non deixarles nada, bebeu o viño, pero que ninguén soubo, e como fixo pra esconder no refaixo o crucifixo. Mentres menea o bandullo a amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi. Mentres menea o bandullo a amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. O Íñigo Errejón, hecho en figura, en cara de boiño, a criatura vese que as apariencias son enganosas, porque se te despistas, saca pirola. Dixo que lle fodera o patriarcado, que era o que tiña ali colgado. Ayer o patriarcado non é o culpable, e quite sus collóns así de grandes. Mentres menea o bandullo a amasar, a orella do Jacinto escoita cantidubi. Mentres menea o bandullo a amasar, a lingua do Jacinto non para de largar. Dos Feroz, en Pontevedra estaba todo cheo, menuda festa, só temos unha queixa, hai que tormento aturar os bodechinchos. Tamén no inverno, ali moitos famosos ían buscando algo que les consumen, que de vez en cando oíron arraigados, que no mercado as rayas van por kilos e non por gramos. Mentres menea o bandullo a amasar, a orella do Jacinto
Jacinto. Te canto e te pinto. Mira, ti a historia está da pilla do Mercadona non a creerías, non sei? Bueno, ni confirmo ni desmiento. Solo che vou dicir que este mes levo comidas 17 piñas e 0 papayas. Como lo ves? ¡Neno! ¡Masa! Eu saín en Pontevedra para poder pillar cacho. E xa estou a 2 velas desde o 94. Sinto, non sabía que non tiña que ligar aquí así. Porque agora me chivaron que aquí hai unha nova moda. E así eu fun correndo a ligar o Mercadona. Collo a viña, choco carro, disimulo el o feo de aí. Non é bailando, 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 nin é rozando, rozando, me xa non se liga como antes. Ábrete Tinder canto antes. Oí tamén que o río Gafos é un bo sitio para o ligue. Eu me dixen aquí mollo e mollarme si que o fixen. Porque abriuse hai na ponte un burato e no río caí. Lindo marca almorzando que cocan a xente triunfa. Eu saquei a firula e se o que gañei foi unha multa. Pois mira, non ten graza, trago diante e pisou na Europa. Non é bailando, 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 nin é rozando, rozando, me atichei o Tinder o instante. Eu xa me apaño como antes. Non é bailando, 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 nin é rozando, rozando, me atichei o Tinder o instante. Eu xa me apaño como antes. Eu só me apaño no cuarto de baño. Eu só me apaño. Oe, Jacinto. Te canto e te pinto. Mira, Ursilla, que tal o domingo con teu cuñado Fernando? Que che contou esta vez? Non me fales do meu cuñado. No champanacona. Non me ven a explicar el a min. Hai que ser cuñado. Que levo, teño 47 anos e levo 52 na obra. Me quere explicar el a min como puñer ladrillo. Seica, venme dicir que é cemento, ladrillo, coloco, golpeo, cemento, ladrillo, coloco, golpeo, cemento, ladrillo. Quéreme soar de algo iso? Algo son, sí. Non? Bueno, onde está este rapaz? O rapaz é terrible. É palanquín, é noble, É noble que non ten un mal gesto, pero é palanquín. Conócese que de pequeno tuvo un ollo vago e a Seguridade Social non colleu a tempo o que fora e estendeuse por todo o corpo a bajería. Neno! Masa! Todos coñecemos un fulano que sempre te saúda educado. Pode ser un amigo, un primo, un cuñado que a simple vista parece normal. Un día meu cuñado moi tranquilo soltame suavemente o muchachito con cara de inocente e aire formalito e queda tan tranquilo sen pestanejar. Eu non son machista, pero as feminazis non sei, eu non son machista, pero menudo formalito muchachito, vaya barbaridades que escoitei cando vou rebatirlle
Jacinto. Te canto e te pinto. Ai, outra vez. Tía gala dos premios Feroz. Que? A bicho? Vino pola televisión. Estaba o alcalde ali con Yolanda Díaz. Parecía Macario e Doña Rogelia. Que sí. Mira, e falando de Yolanda Díaz, que che parece o tema da reducción de xornada? Pareceme que a xente o que non quere é traballar. Non hai cultura do esfuerzo, hai moita palanquinería, moita bajería. 37 horas e media ao mes. 37 a semana, Jacinto. Como que a semana, Dios mío? Sí. Iso é moitísimo. Ai, que disgusto. Que me acaba de dar un cuniqui así polo corpo que... Ai, que mareo, Dios mío. A ver, polo menos, a ver onde estará o rapaz. O rapaz é palanquín, pero é listo, Vou pedir a masa en inglés. Nenin, hormijonering, war, chum... Va, mira, vou pedir en gallego porque esta xente non debe ter o C15 de inglés e vai perder o fío do choio. Neno! Con Iván Puentes a tua dereita, Rafa Domínguez máis á dereita, pareces Cristo na última cea, ores por Dios. Volveron todos para o concello, e sobre o lixo entrou este pleno, e sempre esquecen a periferia e a súa poboación. Rafa Domínguez perdendo a esperanza, Iván Puentes falalles de fantasmas, que mentre flores pensando no incenso e na xubilación. Jesús Lores sálvase, nin Puentes nin Rafa seguen cho ritmo. Non hai ninguén que te hace e segues poñendo lombos no camiño. E es todo coraxe, quitar a encefai que perdan o sentido. Jesús Lores salvaxe con 20 anos menos tocaba chopito. Nube que esconde a lúa chea, salera encela cheminea. Cando te vayas igual consegues levala de aquí. Queres ambiente de Feira Franca, premios Feroz tamén ponte de tapas, que non falte o entroido nas prazas e algún triatlón. Jesús Lores sálvase, nin Puentes nin Rafa seguen cho ritmo. Non hai ninguén que te hace que segues poñendo lombos no camiño. E es todo coraxe, quitar a encefai que perdan o sentido. Jesús Lores salvaxe con 20 anos menos tocaba chopito. Jacinto! E como colle ladrilliño, e como lle bota cementiño, e como move ese culiño, e como cobra usted? Sempre en B. Falanlles desde o goberno, moita desinformación, lolladas falsas e trolas créanse con clara intención. Inventanse moitas novas, Begoña é a protagonista de un só mata calando, que o seu mozo é un artista. Caeselles un brazo cada vez que din a verdad. E minte Sánchez, e minte Feijóo, e minte Feijóo, e minte por dous, e minte Sánchez, e minte Feijóo, e minte Feijóo, e minte por dous.
informe técnico do monstro que é a pasteira. De mentira que contamine, iso é o que de Alfonso Rueda. Aquí move moitos cartos, a Xunta vai quedar máis, e mentres nos reciclando, dicindo, se mentres nos reciclando, dicindo a eses turistas, o marisco da Arousa vai vos saber fenomenal. E min de Rueda, e altri tamén, e altri tamén, e altri tamén, e min de Rueda, e altri tamén, e altri tamén, e altri tamén. Amén. Onde estará este rapaz? Seguro que está de dormido dentro do saco como outro día. Chámalle aí. Que va? O neno foiselle a olla. A donde vas? A donde vas, Montoya? Neno. Foise a olla, o Montoya. Bueno, vai a ver que ir recollendo, eu non traballo máis. Pero antes de ir para casa, vamos ter que ir a tomarlle uns cobatas, unhas cervezas, unhas jarimbas, botar uns foguetes, se cadra. Que che parece? Vamos alá. Neno, pa casa! ¡Vámonos! Arropa emporcallada, melena salvachada, limpo pocos zapatos, ya estoy listo para ir de farra. Apago hormigonera, ferra dentro y se queda, coloco mi huevera, marcho de borrachera. Chámame a parienta en Ubero que invento, que pasas caralladas, te enseño talento. Maristo una hora, tengo que ir por cemento, necesito un bo cargamento. El toro se manda a obra araña, necesito ir de cañas. Esta noche siento un triunfador, listo para batalla. El toro se manda a obra araña, necesito ir de cañas. Martelo percutor, acabaronse as fallas. Jacinto, son Paris. Jacinto, o la parusa xa pechou, Jacinto. Tanto cemento, tanto cemento. Jacinto, pásate pa casa xa. Jacinto, do chorrecito vais. Jacinto, hoxe durmes co can. Chegan Troy do Baby.
Estamos en directo en Radio Pontevedra, en el concurso de murgas de Pontevedra, desde el Pazo de Cultura. Ha finalizado la actuación de la primera murga, Murga do Naveiro, con chicos jóvenes. Empezaron hace muchísimos años, se conocieron en un bar de Pontevedra, tenían inquietudes por la cultura, por la política, por los temas de actualidad, y poco a poco pues fueron creciendo. Han logrado en una ocasión llevarse el premio aquí en Pontevedra, y está ya preparándose en el escenario Leña Verde, otra de las agrupaciones que ha logrado meterse en esta final. Vienen desde Ogrove, ha habido también alguna variación en sus letras, y ya está sobre el escenario María Carrera para seguir con su espectáculo, con una de las canciones pues que ha sido actualidad este año. Va a dirigirse principalmente este show que ha montado hacia el alcalde Miguel Anso Fernando Lores. La escuchamos. Ay, Lores, me pongo celosa, no me has escogido para esta cosa. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con esta gana que tengo yo? Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estoy disponible, pero mañana tal vez no yo. Me atrevo a comérmelo todo, pero mañana tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te lo hubiera pedido? Seguramente hubiera presentado los feroz, pero no ha sido. Y yo te veo y no sé cómo actuar para en los feroz poder estar. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que los feroz para el año voy a presentar. Yo me presento a Pedro, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarme como Chica Almodóvar. Yo me presento a Pedro, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarme como Chica Almodóvar. No has entendido. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con esta gana que tengo yo? Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estoy disponible, pero mañana tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te lo hubiera pedido? Seguramente Miguel hubiera presentado los feroz, pero no ha sido. Estoy en el entroido y eso me pone peligrosa. Por presentar hago cualquier cosa. Ay, Lores, me pongo celosa. No me has escogido para esta cosa. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con estas ganas que tengo yo? Me atrevo a presentar todo. Hoy estoy disponible, pero mañana tal vez no. Yo me caso con Lores, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarlo como mi marido. No has entendido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con su apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarme como tu esposa. No has entendido. Grazas! Miguel, unha foto, así, nada máis, non che pido nada máis. Nin que bailes, nin nada así. Grazas, xa está, sí. Estás contenta, di Lores, sí, Miguel. Bueno, ¿qué tal lo estades pasando? Joia, estás ben? Iván, estás ben? Bueno, unha cousa. A ver, como lle pedín a Lores presentar os feroz, agora vamos facer outra cousa. Iván, ti vas a estar domingo con Pedro, non? Joia, ti. Xa,
Co que manda nos Goya. Vale, vou subir. Tendes preparados os teléfonos para gravar? Home, voulle cantar a Pedro. Almodóvar despois. Agora, Gustavo. Vale, entón, cando vaiades ao congreso o domingo, tendes que dicir: hai unha chica no entroido de Pontevedra que é unha pasada. E quérete. Vale, entón, a ver, como si eu vou así a facer que saio por aquí. Vale. Entón, Pablo, ti cando me ves a sair, eu lle canto perro. Bueno, Pedro, non é perro. Aí vou. A mesma, Pablo? A da bichota! Tic, tac. É que o vos se fai esperar. ¡Arriba! ¡Ay, Pedro! Te extrañé un montón. ¿Estás preparado para la fiesta, Pedro? ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando esta conmigo, no como amigo, sino como otra cosa. Usted me pone muy nerviosa, Begoña me pone celosa. Ay, sí, muchísimo. Pero no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. ¿Quién va a presentar como yo con estas ganas que tengo yo? Te atrevo a comérmelo todo, tú estás jaguando con ella, pero mañana tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Pero si antes te hubiera conocido, seguramente hubiera presentado los Goya, pero no ha sido. Estoy en el entroido y eso me pone peligrosa, pero por un besito hago cualquier cosa. Begoña me pone celosa, no hay que ser hermosa. No te va a tratar como yo, no te va a bailar como yo, no está tan rica así como yo. ¿Quién va a presentar como yo con esta gana que tengo yo? Me atrevo a comérmelo todo, hoy estás jaguando con ella, pero un después tal vez no. Que hubiera sido? Pedro, ahora yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, Sánchez Carrera, voy esperando el primer descuido para presentarte como mi marido. Pero yo me caso contigo, arriba, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando el primer descuido para presentarme como tu marido. No has entendido. Se la tienes que mandar. ¿Se la vas a mandar ahora en directo? ¿Qué? O domingo manda ya. ¿Qué? Sí. Cuidado, Pero que lle vas dicir? Voulle dicir que hai unha tía maravillosa, unha presentadora super profesional que quere presentar os Goya, pero eu vexote máis na Isla das Tentaciones. Capullo. ¿Qué castigo? Y va, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando la Isla de las Tentaciones para presentarme con Iván Puentes. No has entendido. ¿Quién va a cantar como yo? ¿Quién va a bailar como yo? ¿Quién está tan rica así como yo? ¿Quién va a presentar como yo con estas ganas que tengo yo? Me atrevo a presentarlo todo. Lores, me vas a contratar para Guano Paz Feroz, seguramente un poquillo para cantar ya, Pedro. ¿Dónde está mi amiga Fini? Fini, estás flipando. Bueno, ¿qué tal lo está pasando? Non escoito nada. Moi ben, pois agora, a ver, a seguinte murga. Ai, primeiro de nada. Ai, sí, pero xa verás, Miguel, que agora vou mandar un saludo e vas quedar coa boca aberta. Voume poñer aí a luz, vou mandarlle un saludo. Vas flipar agora.
cámara, cale a miña. Vou mandar un saludo con todo o meu corazón, al meu cor, a Bob Pop, que é o meu amigo, e ao seu marido Mauricio. Estás flipando, Pensabas que eu non coñecía ninguén dos Feroz. Pois sí. Bob, te estimo. Porque Bob fala catalán, ti o sabías? Non sabes nin quen é. Eu flipo coa xente. É como aquel te decía, sí, a miña escritora favorita é Sara Mago. Que? Marcos, mira, quérote. Que riquiño eres. Bueno, despois, non vou adiantar nada, nothing, porque agora vou falar con Pilar. Miguel, sabes que Pilar é pluriempleada non? Pluriamorosa. Que? É plurifacética, non sabía eso. Poli. Ahí viene el bombero con la manguera. Ahí viene el bombero con la manguera a mojarte entera. Ahí viene el bombero con la manguera. Ahí viene el bombero con la manguera a mojarte entera. Está caliente, está que arde. Mellor canto ya, Yoya, que hoy vende roja. De Caperucita. Guillermo, qué guapo estás. Sí. Vasme a comprar o conto da pirata, non? Sí. Bueno, alégrome. Bueno, a ver. Miguel, ti tes netos? 4. E cantos anos teñen? Pero... E non me compraches o conto aínda? Non sei a que espera. Eu flipo, verdad, Osvaldo? Eu flipo. Que si, chiqui, cookie, como... Mira, onde está Pilar? A ver, Pilar, entón, acordaste que foi onte, non? Quedaches con Demetrio. É máis con muller. Ah, bueno, sí, sí. Porque tú como eres plurimor... Estábamos en trío. Bueno, mira esto... Corta, porque... A ver, cuida. Demetrio, ti tes o ceo ganado, verdad? Con esta xente. Sí, cambiemos mellor. Miguel, que paciencia hai que ter, verdad? Que? Pero quen tes que aguantar todos os días? Os concelleiros, todos. Pero son riquiños. Demetrio é riquiño, Sí. Mira, che, outro día velando comigo. Sí, vin unha foto solo, Sí. Bueno, claro, eso é unha foto, non te vas a pasar nun ebook. Ahora que... Hai un vídeo tamén, eu non sabía. Rafa, entón, perdón, cambiando de tema. Rafa, ti vas a bailar comigo? Por que canto che? Me caso contigo. Non, que ti estás casado. No. Iván, que estás casado? Ai, que ben! Entón temos que hacer a foto de rigor. Non, pero mellor despois, porque senón é repetida. Non, porque outro día sí. Pero despois, vas flipar despois como vir vestida, Miguel. Vas quedar coa boca aberta, así. Que, Pilar? Home, non te pases. Xa me está avisando. Ah, sí, estáme avisando. Entón teño que subir. La actuación de la segunda murga en esta final que les estamos ofreciendo a través de Radio Pontevedra. Leña Verde, la agrupación de Ogrove, que ha logrado meterse también en la final, que participaban el pasado fin de semana en la final también de comparsas que se celebró en la localidad agrovense, y ya escuchamos sonido en directo de la murga Leña Verde. Mi madriña Marta, que cantidad de xente facendo cola para entrar na pescadería. Oxe era bo duplicar os precios polo menos. Preparada a plaza chea. Vamos, ide collendo as lubinas. Ai, oxe, 3x2 non vamos a facer. Ai, irmán, esta xente famélica esperando vamos a comer. Xa temos as nocras preparadas. Martiña. A ver se chegan os congrios hoxe, a ver se chegan a tempo. Hai moita xente. Toco. Xa están aquí, as peixeiras xa están aquí.
peixeiros xa están aquí. Chegamos ben preparados, o coitelo ben afiado, listos pa desescamar e sacar todo o mercado. E cando a mí me preguntan si é fresco este material, unha sonrisa na cara, empiezo ya a contestar. Saltan, saltan, cuidado que saltan, saltan. Saltan, saltan, cuidado que saltan, saltan. Pim, pom, fuera, y con escamas de cola cabeza. Pim, pom, fuera, a saladas y dos patixeira. E pim, pom, fuera, e pim, pom, fuera. Un tiro sale a espiña inteira. E pim, pom, fuera, e pim, pom, fuera. Que máis de 4 xa van pa carteira. Cando as ventas están floxas, poñémonos a rezar. Cando as ventas están floxas, poñémonos a rezar. Saco a estampita de lores pa que nos veña a axudar. Esta plaza é como un festival, todos os postos solo pensan en ganar. Veña chuli que empezan a chegar, esperamos que vos guste o material. Queres unha noite de alegría, parrochiñas da ría. Se queres unha noite de pasión, nos temos Longueiro. A patela chea a reventar, con producto directo do mar, preparados para ver cantar neste entroido outro ano máis. Ai, que justo de Álvaro paso cheo, todos a mirar pa nós. Ai, unha maravilla estar aquí outra vez, Xa estuvemos onte, pero recargamos na plaza, truxemos peixe fresco, Ai, non na son cotemporal. as sobras. Nada, nada, todo do primeiro mío, que aquí non queremos ningún farol. Mira, ademais sempre nos tratades un mundiño de ben en Pontevedra. É un justiño vir a cantar aquí, parece que estamos nos premios Feroz, polo menos, nos sentimos como as vedeces. Ai, dá justo ver al Guille Juncal, mira pa aí. Eu xa vos lo dixen, vindes todos con esas botas de cheos de moscas, eu veño de estilazo total. Ai, Jesús, o E ti glamuroso. que leva los calcetins eses da goma floxa, por favor. Non vindes á moda, non vindes á moda, non sodes de Pontevedra. No, De verdade, no, non temos no. estilo. Intentámoslo, pero co vir do Grove somos así, dala. Pero bueno, nós no fondo, xuntos, Somos máis. Rafa, toca Ai, para que mí. bonito. Por favor. Por favor. Ai, pero non nos toques ese partido de peixes porcos, Toca de para verdad. mí. Bueno, vamos a seguir que liades máis o palangre, de verdad, A ver, veña, vamos que xa contou muchas noticias, vamos a marujear un pouco aquí o salseo, que aquí na plaza nos enteramos de todo, Andan locos ali nas plazas de Pontevedra. Na ferrería a policía non dá un avento. Non pasa nin as palomas por aí. Robin. Traballar nesta pescadería é mellor que o diario de Patricia. Xa ven mucha contar las noticias, con ela sempre estamos o día. Dixo Rosa que ve un anuncio sobre un congrio que non é deste mundo, e se danos para compartir. Dixeronme a min que eu non chamín, e no Mercadona ali todos co carito e a piña. Eso xa se facía en Zaravina, pero coas latas de San Muriña. E na ferrería ali andan todos los días as piñas. Diz que nin as palomas se de arriba, porque nunca fai nada a policía. Eso sí que é un cuerpo de policía. Puxeron a barras junto a oficina. Ana lle explicaba, esas non son comida, querenas con lomo, non entendía. E veña pa arriba, despois veñen planchas e sentadillas. Sube, agarra ben esas anillas, pensa que eso que engolfan son rosquillas. El son naval
vamos a protestar, porque así non lles vai ben. Debe ser o club máis rico, eses que fan ajedrez. Un home de buscar luminadas baratas, tamén algunha nocra que lle falten as patas. Tuvo mala experiencia cun pulpo na súa casa, diz que era escurridizo, pero a non se lle escapa. E pin, e pan, e pin, e pin, e pan, a maleta pa casa e o miniño chan. E pin, e pan, e pin, e pin, e pan, para amasar o pulpo nos facemos igual. Oes, Marta, antes falaste dos premios Feroz? Falín. Eu vendí moito peixe aquí a unha diva, Non me dijas. A Peña. A Candela Peña? Sí, sí. Ai, por favor. Pero vou che dicir unha cousa, non é a que mellor me compra o peixe, porque... Sí. Porque María Carrera... Cotilleo. A cachadas non lle compra nada. Cómprame todo a min, todo. Vendelles ti a María Carrera. Ai, así está de É a salerosa. reina de Pontevedra, eu véndolle todo o peixe, está así de guapa gracias a min. Ai, así de salero, ten directo do mar. Todo Meja 3 vendemos yo nós. Ai, Jesús, por favor. Mira. Que está a dicir? Iremos salir a comprar algo, quedará algo aberto polas calles, pola calle Castelao, por algún lado, ou que? Cafeterías da Cuña de Besa e o mundo delas. Ah, no, sí, pos cafés hai xente, claro. Home, máis sobre todo do Ai. Consello, que teñe cerca casi todas. Claro, despois todo por internet. Ai, Todo sí, por sí, internet. Sí. Sabes quen daba? Mira, estou facendo reparto, perdón que xa íbamos a empezar, pero estou facendo reparto por ali por Monteporreiro e tal, han de chegar os drones de Amazon. Ala. Menos lo noso. Sabedes quen ten unha boa cabeza para levar unha boa patela? Ai, non se me ocurre nadie, a verdad. Bueno, vamos a cantar, veña. Ai, eu non sei se será Lores. Ten imaginación. Collelle. Chegou a tarde, ahora que xa acabei de limpar, vou a salir para ir a comprar, pero todo está deserto, non hai nada aberto. Era impensable todo o mundo a comprar online. A que punto vamos a chegar? Nun par de anos, ata che levamos a pensar coa nai. Fechao, como Gaba e Cielo, fechao, como Máximo Dutti, fechao, como cando vas ao concello polo papeleo que está fechao, como a Sala Karma, fechao, como Tito de la Peña, fechao, como cando non quentas a mexa que queda fechao, fechao pa ti. Mucha. Que foi? Mucha. Que está... Sí, pregúntalle se nos vai a mover a plaza ou non. Para. No, mellor pregúntalle así aí, que controla máis. Toñito. Aí el compro eu as brajas sempre. Simón, Si sabe dun local para nós, para comprar, para montar unha pescadería que non sabise. Home, como que se vende aquí, xa ves? Pero que ten que ter segunda planta pun jacuzzi, polo menos. Hombre, que o que máis cunde. Mira, xa de Bordeleria, colleste los periódicos hoxe ou que? A ver, arreglouse o mundo xa ou ainda estamos en ello? E sigue patas arriba, non se arreglou desde onte. O periódico está feito un Cristo porque non vale a pena nin lelo. Non valen pa nada. Non habrá algún periódico aquí para puesto dos homes que quedamos sin él? Ai, Jesús. Mira, sabes que vos dixo? Eu vin no Marca outro día que o Pontevedra ahora ten aí un convenio co Villalonga. Claro, guiño a un que me selleu. Quen? Por que será? Bueno, mira, foi unha maravilla velos triunfar tantos partidos. Ojalá hubieran ganado máis, pero é un aplauso. ¡Pontevedra! ¡Vamos! Bueno, chulis, vamos a ver que sale aí na prensa, lo. Vamos todos, viña.
os mismos de sempre. E les permitimos que sijan no poder. Da igual lo que fajan, que parecen inmunes, ríndose da xente que lles dá de comer. Se ao vivo e a familia, ou Pedro coas súas mentiras, súa muller unha santa que lle teñe manía, o irmán un artista, e o aldama que reparte o adita. Aquí non dimiten indios, porque seguimos de brazos cruzados. Se los que nos joden nos dan por todos lados. Aquí en Galicia queren arruinarnos. La Xunta defende que aquí non para daño. Coa nosa lía queremos bo trato, que non la jodan pa ganar el escartón no seu beneficio. Todo mundo morre xente inocente. A guerra de Ucrania cando vai acabar? Ali en Palestina tregua no é suficiente. Siguen masacrando a xente sin piedad. En Valencia, Guadalajara, dis que no iba a pasar nada. Que yo dijan a cara a todas esas familias, jodeulles a vida. É o culpable por aí de comida, outros de visita co rei. Sánchez pensaba que iban todos os baños, e a xente aplaudiulle na cara co barro. O rei e a reina iban comentando que nunca antes se mancharán traballando. E o mazo que nin van a juzgalo, pero teño claro como chamalo. Pa min é un asesino. Eso nunca vai quedar así. Ahora que falamos do tema de Altri, non sabes lo que nos pasou. Plantamos unhas ameixas. Moi boas. Ollo, as ameixas eran do primeiro mío, nada de faroles. As ameixas eran babosas, plantámolas aí xunto Ence e volveronse portuguesas. Fódase Vigo, pa! Un dir justo, eso ahora non lle vendemos nin... Veñen con Veciños bigote. pa Carlota. Ai, Jesús. Teñen un bijotazo ahora. Coidadiño, eso non hai quen yo quite. Cala a boca que me están a chamar. Ai, aquí non hai Calao. cobertura. A ver, volve outra vez, outra vez. Dígame. Ei, muchiña. Que foi? Que justo dá que chame mucha. Elo. Sí, outra vez, a recarallo, elo. Que querías? Muche vai a vida. Como está tua cuñada da cadera? Que quere? Bueno, bueno, que xa son soldará, non horas. pasa nada. Ala, a ver, que foi? Outra vez? É lo que fixeste cor de onte? Ai, moita lubina, jodes ti. A ver, pedido especial, 30 kilos de lubinas. ¡Vamos! Ai, lubina, toca limpar la lubina, ven que chega a cofradía, coa patrona San Quetrina. Ai, lubina, nos temos as máis fresquiñas, suben pola marquesina, bater e xa as domina. Ai. Todos los días, vaya tortura, cando recollo vou botar a basura. Non me rebuxo, codo con pos, tampouco seca que o container marrón. O reciclaje está se volvendo un follón, e o das botellas xa me toca os salmóns. Onde meto a tapiña? Ai, por favor. Ai, a tapiña. Na nariz ou na barbilla? Ai, na barbilla. Ai, na barbilla. Mire que van, non se fían de min, eu xa jardaba as tapas sin que me obligaras ti. E que máis dá o que faja eu aquí, si logo vai vir trapa a cajar por riba de mí. Porque volveu a arrasar cos nazismos que sempre vai, queren de presidente a un criminal. Da igual si un mafioso, un machista, un homófobo, racista, un experto en
Facha total. Ahora que levo zapatos e non botas, podo facelo eu. Ai, carallo. Mira unha cousa. Temos un problema no Grove. Bueno, xa sabedes. Está cheo de turistas sempre. As praias todas cheas, tal e cual. E descubrimos la fórmula. Nin lanzada, nin lapamanes, nin carallos, nin hostias en vinagre. Non hai como vir a playa fluvial do Leres, señores. Está limpiño ese río que me río eu que me río eu do carallo do río do Sena. Ven aquí Macron e lambe nel. Arre carallo. Ai. Ai, xa Fraga se duchou en el daquela. Nos decímolo pa que veñades, home, que hai queremos ambiente, ali un DJ, un chiringuito, unha playa sen chiringuito, Lores. No, desos, nos casos somos do Grove, en Villalonga non tendes chiringuitos desos, pero no Grove sabemos. Bueno, vamos vos contar un pouco, ven que se pasa ali. O que non é justo o mundo fase topless ali no Lérez. Eso, dá un justo mirar para mulleriñas ali. A ver cando vas ti coas cachas ao aire. Ai, cando caíres. Ha de dar justo. Si en la cama quieres ser un animal, pues come ostras pero o natural. Como consello, cuidado coa ración, non vai a ser que fajas un errejón. Si vas ás pipas é como ir por Madrid, e a lanzada como andar na Gran Vía. As vellas locas non saben onde ir, e polo río clavan a sombrilla. Eu non vou a lanzada, vou a praia do Leres, que está de rechupete. Que caché, vaya, vaya morena, loba, escondida entre as pedras. Vaya posturas, pa poñer las cachas negras. Os vellos as piñas, Manolo, cando van molla las pernas. Pa ver quen lle bota crema, pa ver quen lle bota crema. Crema, 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 crema. Ai, ainda repite desde o Grove, desde onte, a reverberación do Paz. Martiña. Que o noso peixe repite un montón. Que foi? Onte fixeste unha promesa. Ai, cala a boca. Ai, xa se nos Ai, olvidaba. bueno, onte fixemos unha promesa. Onte truxemos unhas lubinas. Ai, espera, que te Ben estia fresquiñas, cóllelas aí. Onte truxemos unhas lubinas po jurado. Das de arriba, eran das de arriba, vístedes. E hoxe Castellón dixemos jalada, que Robin. si viñamos hoxe que lles traíamos unha mariscada. E nós somos xente de palabra de toda a vida. Ai, pero non vos fiar, Os Tomade, santiaguiños son chuli, doulle a de furtivo Lores. porque levan un mes en hijo, veda nada, xa. doulle a xurada que tiene un puntúas, carallo. Robin, pintaste de jaladas? Pintaste A de compartir, Xa está A cosido, compartir, nada Os que de... veñen na Diputación. A chuchade nas cabezas queda justo para paren elas. Algúns están en veda, pero bueno, cando se ten contactos. A mitad son en veda, pero bueno, nós como nos justo un mundo. O mellor peixe tamén o de Pontevedra. Ai, sí, sí, sí. Alba, deixa o congre outra vez, xa me estás poñendo nervioso por segundo día consecutivo. Pa unha vez que ten un dexeito. Eres mala, Ai, canta maldad. Bueno, veña, vamos coa última canción. Foi un placer, unha maravilla vir cantar aquí un ano máis. Gracias pola tortilla, ainda comimos quente. Rico. Gracias por acollermos un ano máis e volvemos po ano, Non vos librades de nós, de peixeiros ou do que veña. Marta, temos un problema. Sí, 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 non sí, me sí. asustes, É un por favor, problema que estamos- moi grave. A culpa de Pedro Sánchez, que a mitad fixo nos fijos discontinuos e quedaron na casa mirarnos pola tele. Ai, carai, me dijas Pero eso. bueno, nos A damos ya plaza medio gracias. vacía. Mañán, no, pero viernes en San Vicente somos 40 outra vez. Que Bueno, tiñen que vir os tes refuerzos razón, porque... tes razón, temos ai, a plaza. E dixo, che, máis, temos a plaza medio vacía e o puesto de Falcón, eu vexo bastante valeiro, ai, non sei, Ese sí que pillaríano está con vacío algo todo. verde onte. Vamos
Vamos a dárllelo. Eso a ver, o puesto recollido, solo descartes nos quedan pa' vender. De Sanxenxo, tanto o primer mío, xa tiña carta chea, pero sobre vacío. E foi traer a toda unha belleza, que canta ben, e tentable tan esle. Hai os miniños tapando as orellas, e cos ollos fechados, mamá que estou a ver. Loba! Desde que caeu o mar, esa furgoneta, as centolas veñen con máis cuevas. Hai viagra xunto Pantala. Todo torre había tardes, puros males todos con alcohol. Celia Cruz decía que era cantando, por eso lle canta escribano alero. A 14 non é o mismo, pois solinos inxados no branco. Que injusta é a vida, veciño, que teu cabaliño non se iba ao pasar. No instituto, a xuventud perdida, ahora sin Claudio, quen lles vai a gritar? Pasa pa clase. Podemos ter o Jove Banturino, xa están as vellas glorias outra vez na cantina. Ensíname como fixeste os planos, explícame o que foste a cambiar. E contame por que non se dá probado, se entreteris de nos co tema do peixón. A unha de madrillero, a nosa sentola, non habrá xente na nosa terra que merezca ese galardón. Podía ser un Paco Luna, porque deixa un local para ensayar, ou un membro dunha asociación que traballa todo o ano sin cobrar. Queremos que se arreglen as cousas, ir ao parque sin ir po hospital. Que xa é triste que che escriba un crío, pa que lles pintes un paso peatonal. Oxalá que esta historia sexa un conto pero sin final. E se un día chega o fin do mundo, que nos pilles cantando por carnaval, que saltando xuntos meus amigos, unha copa e dentro dun bar. De Peixeiro souro que veña, leña verde volverá por carnaval. No, 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 ¡Vamos, Pontevedra! Moitas gracias, de Peixeiro souro que veña. ¡Viva Pontevedra! ¡Viva! Moitas gracias! Pontevedra! 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 Moitas gracias, moitas gracias. Con zapatos e cos pés Chuli, ben secos. bailao, Veña. Pues ha finalizado ya la actuación de Leña Verde, la agrupación de Ogrove, como decíamos, caracterizados de peixeiros. Vamos a preguntarle a Eva Villaverde, que está por aquí. Buenas noches. Boa noite. ¿De qué va ahí disfrazada? Parece que leva un volante. Un punto negro de Mm, coche de punto. De coche de punto. Ah, vale. Non recordo mirala por aquí en Murgas, no certamen de Murgas. Estuvo algunha outra vez? Sí, desde que son concelleira, a final, pois casi sempre vin, Sí. E como está levando a noite? Pois divertido, como sempre. É moi entretenido, botaste unhas risas. Eu son moi entroideira, pero recoñezo que os das Murgas son bastante máis que a min. Bueno, ahora vai vir unha agrupación do Grove, que son todo mulleres, bueno, son xa habituales aquí, desde o Grove danlle tamén un colorido, ¿no?, ao entroido de Pontevedra.
Sí, danlle unha cor diferente porque no Grove son tamén moi de entroido e dá gusto telos aquí porque lle dan un ambiente tamén moi especial e, bueno, creo que nos levamos bastante ben a toda agora, porque repiten. Como le va o humor? Si lle cae algunha, bueno, entroido cabe todo, non? Home, por suposto, senón non sería entroido. Eu creo que nos estamos volvendo, de feito, moi brandiños. Sí. Hai que coller máis retranca e ser máis un pouquiño máis ácidos. Moi ben, Eva, que disfrute. Igualmente. A concelleira de Pontevedra, que tamén está aquí presente esta noite no concurso de Murgas, vai a continuar enseguida a terceira actuación, en este caso vai ser a tropa de Moncha a Caralla, como decía, é unha murga, unha comparsa completamente de mulleres. Non sei se Iván Montáns está por aí ao outro lado, vou a saludalo. Que tal, Osvaldo? Boas noites. Tamén me dé a súa impresión de un pouco como va a noite e que lle están parecendo as murgas. Iván Montáns. Que tal, Osvaldo? Boas noites. Non sei se me estás a escoitar. Escoitasme ben? Sí, perfectamente, ben, perfectamente. Pois moi ben, a verdade. Esta foi máis breve a que acabamos de escoitar a de Leña Verde, foi un chisco máis breve. Quizáis a do Naveiro se pasou un pouco, por certo, que falaron de oferta e demanda, un programa desta casa. Oye, Osvaldo, que tamén está aí presente sempre a radio. No, falaron de oferta e demanda e de Iván Montáns, que dixeron que era bo rapaz. Bueno, eso xa o dirán outros, eu non o digo. Anda por aí María Carrera, pero sobre todo tratando moitos temas. Os primeiros falaban de obras, reivindicando a vivenda, non, que chegue para todos, un tema de actualidade. Na segunda falábase do comercio local, de cantos locais pechan, tanto en Pontevedra como en todas as cidades. Tamén falaron dos premios Feroz, como non, porque por aí vai tamén o Loro Rabachol, así que temas de actualidade e nada, mentras tanto facemos tempo, enseguida chega a seguinte murga, que cale, Osvaldo, son as de Tropa de Moncha a Caralla, non? A ver, que perdemos Osvaldo. Realmente, Iván, te decía, a Tropa de Moncha a Caralla, a agrupación de O Grove, que entrou tamén na final. Vamos a deixar xa sonido desde o escenario con María Carrera, que na primeira interpretación de Karol G, a verdade é que se ganou ao público, que a interpretación larga que fixo, ademais moito aguante, porque incluso tardaron moito entre murga e murga, a ver se desta temos que esperar un pouco menos, porque senón sí que se dilata, dannos aquí as 2 da mañá, Osvaldo. Bueno, pues vamos a escoitar a María Carrera, estamos en directo en Radio Pontevedra, en el festival, en la final del concurso. Licántropa en el ardor de una noche feroz. Mis aullidos son el llamado. Quiero a Rafa domesticado. Por fin he encontrado un remedio para aplicar mis penas. Tengo un radar para buscar solteros. Tú no eres soltero, Rafa. También si me meto en aprietos tengo el número de los bomberos. Yo lo que quiero es portarme muy mal y gozar en los brazos de Iván. ¡Au! Sigilosa al pasar. Vamos para arriba, Iván. ¡Au! ¡Au! Sexy Iván, como en la isla de las tentaciones. ¡Au! Sigilosa al pasar, sigilosa al pasar. Esta loba es especial. Mírala, qué buena está. ¡Au! ¡Au! Sí, sí. ¡Au! Sigilosa al pasar, sigilosa al pasar. Iván es especial, Marcos, mira, cosa, para enseñarse la pelo, lo que se pierde. ¡Au! Pero Iván, mueve más. ¡Au! Así para arriba para abajo, así para arriba para abajo. ¡Au! Fuertes aplausos para Iván y para Rafa. Rafa, ahora sube ti. Bo, qué aburrido es. Pacheco, subes ti. ¿Qué? Miguel marchou. Pero, ¿qué?
Non, non que non quería. Andrea, flipaches. Que guapa estou. Sigilosa. Que sí, Yoya, que non pasa nada. Que non. A ver. Onde está Miguel e Demetrio? Bueno, cando vais encanto. Son loga. Fin, estás flipando. Pa o ano contrátame que sea pa unha canción nos feroces, xe ou non? Pa cantarlle ao meu Pedro. Pedro Almodóvar. Gracias, Fini. E agora voulle dedicar unha canción. Bueno, vou falar primeiro co home máis sexy que está. Fuches mexar xa. É acojonante. Non digo por ti, corazón. Onte estaba cantando unha canción entrañable. Os afectados da Dana... Outro que vou mexar. Da Dana de Valencia, que era Mediterráneo, amiga María José Rodríguez Teso. Estás escoitándome? Onte, mira, coas gaitas. Estaba cantando e todo o mundo se levantaba para mexar. Tío, ves normal? Fini, tío... Hola, Leti. Que mona. Hai que ver mexar. Bueno, pois agora, como iba dicindo, vou falar co home máis sexy, máis elegante, o mellor cámara que existe no mundo. Hola, Juan. Te acordas de mí? Son de Bueu. Señora, vais a perder... Bueno, vostede vai a mexar, que vais a perder... Vou baixar por aquí. Entón, eu voulle dedicar unhas palabras, vou decir o que eu faría. Pablo, estás preparado, verdad? Cando eu o diga, xa sabes cal vai, verdad? O que eu lle faría o meu ben querido cámara. Manu, un aplauso para el. Outro para Ramón. Outro para Marijose. Outro para David, que está aí dentro. E outro para Paco, que está aí abaixo, do canal Rías Baixas. Fortes aplausos. E Manu, Rafa, mira, ti sabes o que eu lle faría a Manu e a Pedro Sánchez. Veña, Pablo, cando queiras, todo o mundo arriba. Veña, Pablo, arriba, o que eu faría con Manu. Non, esa non, é a seguinte. O que faría con Manu, loco. Mía, arriba. Iván, tamén a ti. Loco. Mía. Aí está, mira, cosa. Loco. Mía. Loco. Ai. É que guapo, verdad? Ti estás flipando. Chica, ti de onde eres? Do Grove? De onde? De Pontevedra. Estás flipando comigo. Bueno, xa me coño. Quero mandar... Xa está. Mentras baixo... Fran! Excuñado! É como en Madrid. Estoy como en Madrid. Atópate aos ex por la rúa. Quérote, Fran. Bueno, mentras subo para arriba, voulle mandar un saúdo ás chicas do Bar Desigual, as máis guapas do mundo, sobre todo a miña irmán Chusiña, a Belén, a Anastasia, a Alejandra, con todo o meu cariño. Así que agora, estade preparados? Onde estades? Pacheco, estás preparado para despois? A tropa de Moncha Caralla, fortes aplausos! Todas de Ogrove. Y van a comenzar en tan solo unos instantes su actuación. Se abre ya el escenario, muchísimo colorido, como siempre, en Ogrove. Y van de... Así non, non
Porán todos los días son así. Ainda non sube la verja e xa están aí. Somos pupilos coas ofertas na man. Niña dese pollo pome cuarto e mitad. Así, 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 non hai quen compre. Así non, así non. Así, 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 non hai quen compre. Así non, así non. Peor que cando había pandemia. Non hai agua, non hai leite, non hai pan. Mari Carmen anda xa estresada. Non aguanto as colas que hai. Hoxe temos en oferta. Retrancamos pa sorna e moito humor. Calidades de primeira. Ven a comprar o super das Monchas. Ven comprar, ven comprar. Vendemos sonrisa, festa, alegría en carnaval, carnaval. Ven a comprar o super das Monchas. Ven a comprar o super das Monchas. Ven a comprar o super das Monchas. Entera cesta da compra. Para moitos é un lujo, porque a vida solo sube. Está todo a precio de ouro polas nubes. Pero no super das Monchas temos ofertas mellores. Aproveito máis que aforro, como fai nas parroquias Miguel Lores. En limpieza a forrar, en asfalto a forrar, en pintura pasa ser a cel tamén está a forrar, en reformas a forrar, dentro sala hai que aforrar. Pontevedra abandonada pero paja desigual. Mari Carmen, temos xabarito día. Acaba de baixar na Alameda. Está a precio rebaixado. Pa rebaixa a de Miguel Lores, que denuncia o sueldo pa cobrar pensión. Se fora un ano contributiva, por aquí arriba había jubilación. E pa pensión a que hora te lo usan, de presidente elegido no ve. Se o fútbol non se ve nas aleas, dúas parabólicas xa as leva, E o Pontevedra na Copa do Rei puxo a toda a afición en pie. Igual co equipo dos nosos abuelos hubo que roelo pa velo perder. E o Pontevedra na Copa do Rei puxo a toda a afición en pie. Igual que o equipo dos nosos abuelos hubo que roelo pa velo perder. Boas noites. Noides creer, eu salimos a comprar o súper un momentiño aí son tan nosas caixeiras de confianza e viñeron a final de Pontevedra. Ai, estamos que non creemos. Somos a tropa de Moncha Caralla, un grupo de 40 mulleres que aquí está representado por 20, perdón, por 19. Nada, esperemos que o disfrutedes tanto como disfrutamos nós. Moitas gracias, que teñades moi boa noite. Informamos aos nosos señores clientes. Na sección do marisco temos centolas de ouro. Levaron premio, pero están de oferta porque non son da ría. Déixame mirar a lista que non se me olvide nada. Teño que coller yogures, pero solo hai marcas raras. Pasa como no marisco, músicos de marca blanca. Os conciertos vai a chasco, solo con os da casa.
historia non é como nesa carpa. Deixa compra aquí Carmela, vai buscar cartos a casa. Ai, a la 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 paja Carmela. 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 Carmiña Carmela. Carmiña Carmela. Carmiña Carmela. Paja Carmela. No hai tantos anos que en cada barrio había unha taberna, tiendas pequenas cheas de historia e moita solera. En Pontevedra o único que hai son che furgonetas, fechan negocios e nadie lle pon solución. Botamos en falta onde había vida naqueles comercios, ahora Ponce alquila, ya non queda xente, todos son pantallas. Si esto no arreglamos, vai nos quedar un pueblo fantasma. A unión do pueblo que pouco tempo durou xuntiña, xa están de novo dun lado Grove, do outro Anduriña. O máis importante está de atentos e o xogo limpo, e que o respeto sexa o deporte da afición. Deixa de arrencillas, a porta da cancha, fútbol, baloncesto, tenis ou petanca, de sempre o deporte é unha diversión. Ese rato amigos que non o joda ningún mamón, ese rato amigos que non o joda ningún mamón. Toda compra casi lista, wow, wow. A ver xoxe, hai conquista, wow, wow. Xafarina, frutería, wow, wow. Levo carro, cheo de piñas, wow, wow. Pero nadie me fai caso, wow, wow. Xuntos viños, que fracaso, wow, wow. Tintos blancos e mencías, wow, wow. Ningún me fai compañía e eu sigo aquí esperando mentras ligan cuado lado, polo micro berra unha empleada. Esas piñas son pa facer brasas, vai a confusión como a do Borbón. Era rei ou non de España, o de que era rei sabíamolo ben, menos a muller coitada, rei e abedé. Este Juan Carlos que vivo nun vividor, digo playboy don Juan, e a vergonza dos Borbóns, sempre en follóns e corrupcións, Borbóns, menuda pata de ladróns. Ahora vamos con un tema hiper importante, o que temos hai que coidalo, como fixeron os nosos abuelos, porque se seguimos así vamos a quedar sen nada, non vamos a ter donde disfrutar, donde facer nada, ni puestos de traballo, ni lecer, ni nada. Así que espero que vos guste este tema.
pasou sen deixar esperanza. E os que mandan botaron máis barro na lama. Outra vez foi a xente a que puxo a súa alma. E a que hoxe mañan e sempre nos erge nos salva. Se algún día as mentiras afojan a ría, culpa o poder do diñeiro e a súa tiranía. Lembra que esas playas limpas que hoxe pisas, témolas que defender con moita valentía. Altri non será, altri aquí non, altri non será, berrade con nos, berrade con nos, berrade con nos. Altri non será, altri aquí non, altri non será, altri aquí non, altri non será, berrade con nos, berrade con nos, berrade con nos. Altri non será, altri aquí non, para cando xa non esté. Para cando xa non esté. Para cando xa non estén os que agora nos gobernan, os que nos rouban os montes, os que secan as ribeiras. Para cando xa non estén os que odian e amenazan, que queren vender Europa e queimar a democracia. Para cando xa non estén os que arrasan vida a terra, que se lucran co turismo e que fan cartos coa guerra. Para cando xa non estén todos os que nos fan trampas, xa non teremos máis medo de bandeiras nin de patrias. Xa non teremos máis medo de bandeiras nin de patrias. Xa non teremos máis medo de bandeiras nin de patrias. Sintes que xa non hai esperanza, lembra que os nosos abuelos xa plantaron cara. Toca volver a loitar desde o fondo da alma, pa que hoxe mañan e sempre vivamos en calma. Norabuena. Por qué? Por los premios Feros de Pontevedra. ¿Qué dis? Mari Carmen. Premios qué? Non te enteras. De que? Tiña que darche o premio a máis peliculera. Ti xa o sabes, na caixa pa pajar, ti sempre queres colarte, non levas nada, resulta que despois levas a sexta carjada.
vas a túa compra bolsa vas querer, no que son moi caras collín pa traer. Relájate rapaciña, non me veñas a apurar, que aínda son menos cuarto e xa queredes fechar. Levo bacalao pa facer en Pepitoria, levo bacalao que xa o teño que poñer a desalar. Bacalao, bacalao, os aceite, patacas, cebolas, tortilla. Qué bonito, qué bonito, qué bien todos en el ten y saber. Vamos a hacer que haya hora de marchar, mañana hay reparto entre bar y bar. No super las monchas trabajamos bien, abrimos domingos festivos también. Como bicho, la 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 la, volvemos po ano noutro carnaval. La 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 la, volvemos po ano noutro carnaval. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Finaliza la actuación de la murga a tropa de Moncha Caralla de Ogrove, con muchísimo colorido, disfrutando muchísimo de esta actuación, el público muy sensible además con alguna de las canciones, haciéndonos reflexionar y con todo el auditorio, todo el Pazo de Cultura aplaudiendo. Está ya María Carrera en el escenario, va a ser el turno ahora de la murga Valdolérez. Llegan otras dos agrupaciones de Pontevedra, luego cerrará el equipo JA, pero ahora es el turno para la murga Valdolérez, que ha ganado en diferentes ocasiones el premio del año, ganadora de la murga, y os puedo incluso pues concretar. Iván Montans, buenas de nuevo. Hola, buenas noches de nuevo, Osvaldo. El año pasado había ganado el equipo JA, pero hace 2 años ya hay que tirar de hemeroteca porque... Sí, 2023 ganó Valdolérez, en el 2022 volvió a ganar el equipo JA, en el 21 tuvimos la pandemia, el 18, el 19 y el 20 ganaron Valdolérez, en el 2017 también, en el 2016 ganó el equipo JA y hay que irse al 2015 para ver un ganador de Ogrove, Osda Bayuca, que últimamente no han acudido a Pontevedra, pero el equipo JA y Valdolérez han rivalizado siempre a lo largo de los últimos años. Estamos en Radio Pontevedra, estamos en directo, estamos en la final del concurso de murgas. Son todavía las 10 de la noche y 57 minutos. Les dejamos nuevamente, si te parece, Iván, con la canción que está cantando María Carrera. En el venga, escenario. adelante. Un poquitín boba, ir con Marisa en una limusina. Yo quiero ser una chica de modo bar, como viví, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar contigo el último cuplé y no dejar de viajar. Del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido,
dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bond, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, atame, no daré el alma sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman en coco esas chungas movidas de croatas sin serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Como Patti, difusa, escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe, que la piel más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni locura, tener en cada puerto un momento distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser. É o premio Feroz, para María Carrera. Fuertes aplausos. A xente se puxo moi reflexiva cas letras da anterior murga, non? Facéndonos un pouco reflexionar. Bueno, eu creo que precisamente pensaba cando estaba escoitando que o carnaval ten que valer para isto, non vale para divertirnos, pero tamén para que rindo podamos tamén reflexionar sobre problemas da sociedade e sobre, bueno, pues, desastres tan importantes que temos como a falta de vivenda, como a Dana en Valencia, como a esta xente que di, non? Como dicía unha das letras, que eu non son racista, pero non son homófobo, pero non son machista, pero, non? E é moi importante que nos fagan reflexionar co sentido do humor e coas risas. De que ven disfrazado Iván Puentes? Bueno, pois vimos todo o grupo socialista de feroz e de carapuchiñas rojas. Ca máscara, bueno, co símbolo dos feroz, no? Que ha sido un pouco a temática tamén principal estes 3 días das murgas.
Claro, sí, eu creo que efectivamente os Feroz son un proxecto de cidade, un proxecto que ten que superar todo tipo de barreiras ideolóxicas e de barreiras políticas e, por tanto, bueno, pues é normal que neste ano no que debutamos o reivindiquemos de cara tamén a mellorar o recibimento e mellorar a organización que fagamos o ano que ven. O político ten que estar feito para asumir a crítica? Home, o político ten que estar afeito a soportar a crítica sempre, porque senón dificilmente un pode ser político, non? Pero no entroido, fundamentalmente, e aparte eu creo que, bueno, aí o político que ten que ser é unha persoa que aprecie, que lle gusta o entroido e por tanto non é nin crítica, realmente é compartir risas coa xente que evidentemente cunha carga de razón, pero tamén che fai, eu sempre defendo cos meus compañeiros que escoitar as letras das murgas nos axuda moi ben a detectar os problemas que de verdade ten a cidade e dos que a xente se ocupa, porque moitas veces os políticos falamos de outras cuestións, pero realmente o que de verdade a xente pensa se escoita na letra das murgas, non? Moi ben, Iván, deixo que siga disfrutando. Moitas gracias. Graciñas, boa noite. Gracias a Iván Puentes por achegarse aquí ao set de Radio Pontevedra. Iván Montáns está falando ahora alcalde, sí, que lle acaba de dar un premio Feroz, non? Ou algo así para María Carrera. A María Carrera. Mollouse o alcalde, sí señor. Consigueu no María, o que así que consigue, non? Sí, está co trofeo nas mans e bueno, vamos a escucharla en directo en Radio Pontevedra. Sobre todo, ao meu querido rei Urco, a Pilar, a Chiqui, a José Luis, Osvaldo, a Iván, e a miña nai, e a miña amiga Fili, a miña amiga Fili, a María José, a Juanjo, Esperón, a Loli, a Susana, a Susana, a todos os meus a miña irmá, a todos os meus a miña irmá, a meu irmán, a meus cuñados, a meus cuñados tamén, que tal, a familia, grazas, con todo o meu corazón, con todo o meu corazón, seguino Miguel, e grazas a Pedro Almodóvar por confiar en mí, por confiar en mí, quérote Pedro, grazas. Marcos flipaches, amigo. Teño dous en vez de uno. Mellor artista de revelación, mellor artista protagonista. Iván, non me diches o Feroz. Iván, estabas de cotilleo con Osvaldo. Estaban entrevistando para o programa en directo non sincronizamos aí o guión. Claro. Primeiro estabas no backstage. Eu avisei, mira que me van a dar un premio Feroz. Estaba co Godello. Ai, non teño tempo, non. Gustavo, estoy portada mañán, ¿no? No Faro, Andrea. Andrea, tamén quero dedicarlle o premio Feroz. E por suposto, por favor, que saian o escenario polo telón, pola cortina, iba a decir, oi, chirurco. José Pacheco, fortes aplausos aos mellores actores secundarios do mundo. Grazas, moitas grazas. Que emoción, verdad, Iván? Ai, que? A mellor actriz protagonista e revelación, que dous en un, como no día. Tamén, é verdad. Joya, ti vas mandar todo a Pedro para os Goya tamén, porque vou ir os Feroz e os Goya. Que? Ai, sí, pobre, é verdad. Miguel tamén. É o meu chico, Miguel, es que ricasco, olvidábaseme. Do Vasco. Claro, pobriño. Es que ricasco, besar Calabat, Maite Saitut. Flipando, Demetrio. Sou polígrota. Pilar é poliamorosa, eu sou polígrota. Por cento, hablando de poligridades. Ángel, tesme que contratar para apoio tamén. Claro, que listas son. Ai, xa miro. Vou dedicar unha canción, hablando de policlolitades, a miña ben querida Mary, así a capela, con todos os meus ovarios, que ven da Badalona, un lugar espectacular. Fortes aplausos para Mary, que me ven a ver sempre en Barcelona, na Feria do Libro de San Jordi, así que le voy a dedicar unha canción, con todo o meu cariño para ti. Bueno, para Ruth tamén. Parábolas de amor sencillas e tendras, non sabían máis, tenían quinzas, non habían tingut massa temps para aprender
tots just despertaven dels sons dels infants. En teníem prou en 3 frases fetes que havien après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis i poetes. No en sabien més, tenien 15 anys. T'estimo, Mary. Quérote, Ruth. Perfecto. Grazas, creo que xa teño que ir, non? José. Ángel, quedamos en eso. Mañá vou polo Concello. Bueno, mañá non. Que despois pola noite teño parodias. No, te. Que? Porque o fume xa está protestando. Esta Pilar é un culo inquieto. Preparada ya la cuarta murga de la noche. Volvemos a Pontevedra. Baldo Lérez, Radio Pontevedra en directo, un año más en la final de las murgas. Los cuñados de Baldo Lérez ya en el escenario. Vamos a empezar. Somos os do Baldo Lérez, pero veo o meu cuñado Champanacona quixo facer un churrasco cunhas hachas de eucalipto verde e está montando unha fumada aquí que nin San Pedro vende. Oye, por cierto, María, vouche decir unha cousa, ao lonxe eres guapísima, pero tes un cerca que, cuidado, Bueno, vou a ver se enteamos o lume, que queríamos un churrasquiño para cenar porque os pinchos non chegan a nada. Eso que non estaba por aquí Manolito guapo, que se non papa todo. Veña, preséntanos aí que xa vamos, Ai, con todo o meu cariño, entón tamén vou presentar os meus ben queridos Baldo Lérez. Fortes aplausos! Moi boas noites aos que estades no pazo, nas vosas casas e tamén o xurado. Xa me presento, estades preparados. Eu son Fernando, son o voso cuñado. Se tes un coche, o meu ten máis cabalos. Se vas a Roma, eu vivi co romanos. Se tes boviño, o meu é un viñazo. Ti faime caso, eu son o teu cuñado. Eu volvo cando ti vas, non sei pero ti verás. Vete hoxe comigo, non perdas detalle, mira ben o que faz. Eu volvo cando ti vas, non sei pero ti verás. Vete hoxe comigo, non perdas detalle, mira ben o que faz. Meu cuñado non se entera e non ten ni puta idea do que queda, sempre faime caso a mí. Sei que eres marisco, eu consigo máis barato porque teño un amigo en marín. Agora sí, dime canto é o que queres pedir. Xa me encargo de collelo, non te preocupes do precio polo mismo. 300 dólares para mí, para mí, para mí, para mí. 300 liñas para mí, ai, 300 liñas para mí. E agora vou explicar como debes ti pelar langostinos. Porque dame xenio verde, co tenedor e cuchillo. Agárralo polo medio, pero faino con delicadeza. Porque a continuación, arrancamos a cabeza. Se son frescos, chupa, congelados, tamén. Aquí non se tira nada, mira esa cabeza, aproveita ben. Agora ben moi importante, presta atención, mira como é. Sacámoslle ben as patas, quitámoslle toda a piel. E baste poñer prendido con todo o caldo rojo que ten. Nada máis levarás o cheiro, ata a semana que ven. Servilletas perfumadas, ti non as gastes, deixas estar. Vai jalando no bolsillo que en outro sitio as vas usar. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, sei o que digo. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso.
máis bonito teño, é mellor que o teu, é máis caro, é moderno, é moderna, o meu coche que ten máis cabalos, todo que ti teñas vos seguro superalo. Mira que reloxo máis bonito teño, é mellor que o teu, é máis caro, é máis moderno, mira o meu coche que ten máis cabalos, todo que ti teñas vos seguro superalo. Brasa, brasa, churrasco, pastillas, carbón, dalle lume, abanica, abre un viño campeón. Se pasa brasa para un churrasco, usa pastillas, e máis carbón, dalle lume, ti abanica, ábreme un viño, que campeón. Primero pon la carne por los huesos. Pon la carne por los huesos. Aviva que se echa paja brasa. Dai que se echa paja brasa. Os chorizos teñen que estar máis tempo. Dai teñen que estar máis tempo. A próxima pa Juan a miña casa. A miña casa non hai que limpiar e recoller todo, non? Bueno, esto acabouse. Chegou un límite. Non sei se viste outro día nas distintas redes sociales que teño, que son unhas poucas, compartí un vídeo que fixe no mesmo momento e no mesmo instante, facendo unhas brasas para 2 tiras de churrasco que collín. E foiseme das mans que incluso queimei unha muñeca. Non dixo máis, a partir de agora non se van facer máis churrascadas na miña casa. O que queira unha churrascada, vou falar claro, o que queira unha churrascada que vaya ao bar tiki tiki miau miau de Riterí, que teñen 2 camareras guapísimas. Eu onte fumo chocos e pesquei un así. Non lle decir a nadie, pero era así, así. E hoxe o meu cuñado, cando veña por aquí, díjolle que o choco era así, así, así. O peixe de Canarias era así, así. Na tele nos dixeron que era así, así, así. En tantas outras cousas que non deixan de mentir, como nos manipulan a ti, a ti, a mí. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, eu sei o que digo. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso. Ti faime caso. Eu sei o que digo. Boas noites, Pontevedra. Buenas noches, Pontevedra, por si hubiera cualquiera persona de fuera de Galicia o de La Coruña que non entendiera el gallego. Son Fernando, son o vosso cuñado, xa me conocedes todos, non? Todos tedes na familia alguén así como a min, que todos los sábados, todo lo entiende. Seguramente está sentado con vos aí ao vosso lado. Mirade, faime favor, mirade así para a izquierda, a ver se está Fernando como non está. Mirade los para a dereita, a ver se... Tampouco veo, pois se non está nin a esquerda nin a dereita, sinto dicirvos que o cuñado sodes vos. É así, as matemáticas non fallan. Pero non pasa nada, o cuñado, ser cuñado é unha cousa bonita, porque o cuñado sabe de todo, nós sabemos de todo, de todísimo. Por exemplamente, nós sabemos de todas as fiestas gastronómicas populares, onde hai verbena, onde hai fiesta, onde hai pulpo, churrasco, carneiro, aspeto, cabrito, cocido, filló, orella, de todo, hasta vomitar, hai de todo. As fiestas gastronómicas sabémoslas todas, mirades esas fiestas eu en Galicia, que a min chámanme de todos os programas da televisión de Galicia para preguntarme polas festas, porque hubo de todas. Eu en todos os programas de festas que hubo en Galicia, eu estuve en todos. Estuve no Luar, estuve no Supermarte, estuve no Bamboleo, estuve no Baia Troula, menos na última festa a que fun,
que acabei salindo no telexornal. Escoitade, agora saberedes por qué. Con la garganta chea de area. Pero que faz, champanacona? Aí van 100 euros de multa, que agora non se pode cuspir no chan, nin mexar pola calle, nin nada. Ainda encima, está aí moldes do equipo J, como te vexe, xe che fai a receta enseguida. Ala en julio na rapa das bestas, entrei no curro porque son maestro aloitador. Eu daba berros, batía as palmas e algunha besta daballe nas cachas, pero carallo, ali dentro había moito follo. E todo o mundo berraba nas gradas: vamos Fernando, entra na manada. Cerrei os ollos, boteime ali dentro e acabei no hospital. Foi unha potra salvaje, meteume un viaxe que dei sen sentido. Agora teño un drenaje debaixo do traxe, deixoume perdido. Para persoas normales, aquelo non vale, xa o teño aprendido. Foi unha potra salvaje que case me abate, teño merecido. ¡Potra! ¡Me reventó por dentro, potra! Montoya, joder, Montoya, por favor, que estamos en directo, ¡Hola, vuelve! E todo o mundo velaba nas gradas: vamos Fernando, entra na manada. Cerrei os ollos, boteime ali dentro, acabei no hospital. Foi unha potra salvaje, meteume un viaxe que dei sen sentido. Agora teño un drenaje debaixo do traxe, deixoume perdido. Para as persoas normales, aquelo non vale, xa o teño aprendido. Foi unha potra salvaje que case me abate, teño merecido. Foi unha potra salvaje. Xa vos dijo eu que para ser cuñado hai que estar enterado de todo, de todas as cousas que pasan da actualidade do mundo, internacional, de España, de Galicia, daqui da Pontevedra, por exemplamente. Seguramente escoitaste que o outro día avistaron un gabalí paseando pola Alameda a altas horas de la madrugada. Pois eu como cuñado, eu sei que iso é mentira. Ese era Lores vigilando que non se fixera botellón na Alameda, reconocímolo pola cabeza. Xa o sei. Figádevos se sei cousas eu como cuñado que o ChatGPT pregunta máis cousas a min. É certo que para gobernar un concello fai falta moita cabeza, A cabeza de Milores foi sempre un tema moi recurrido aquí nas murgas. Para que descanse un pouco, Demetrio falo da túa. Agora eres máis visible, se favorece a concellería. Ata parece simpático e fai uns anos que non diría. Fai falta moita cabeza, sobre todo en cultura. Se paramos de cabeza, Lores che jana en envergadura. Nin o Google, nin a Biblia, nin os que estades aquí te declara unha cosa, ninguén sabe máis que a mí. Por moito que evoluciona a inteligencia artificial, o teu cuñado Fernando, ese é o que sabe máis. Agora vamos falar dunha prima do Loro Rabachol, a cacatúa Yolanda Díaz. Co tema do patriarcado estou indignado e ao mesmo tempo comprometido. Veña, pome outro viño. O último en igualdade que nos soltou a Yolanda Díaz
Eso non hai que no traje nin borracho de 40 días. Meteuse tamén no fútbol, non lle gusta o de Pichichi. E a que marque máis goles, agora vai de chamar mi chichi. Nin o Google, nin a Biblia, nin os que estades aquí te declara unha cousa, ninguén sabe máis que a mí. Por moito que evoluciona a inteligencia artificial, o teu cuñado Fernando, ese é o que sabe máis. De arriba, Pontevedra! O teu cuñado Fernando, ese é o que sabe máis. Pero como non Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti che pode sentar mal. Como non van facer botellón se lle cerran as discotecas? Sempre houve diferencias, política de merda. O que vale en Sanxenxo non vale en Pontevedra. Xogades coas familias, coa vida e co traballo. Aos deportos de Galicia e de rascar o carallo. Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti che pode sentar mal. Cuidado cos ofendiditos que se vai molestar a xente se decimos palabrotas, Hai que ter cuidadiño, medir o que se canta. Todo o mundo se ofende, non se pode decir nada. Aviso para as murgas que van cantar aquí. Co mínimo que digas penalti por Real Madrid. Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. Dixo Calleja que a A57 viese desde o espacio. Quedou ben bonita a nova carretera, vai chea de rotondas, debía haber oferta. Tardaron 12 anos en esa pouca merda. Duras máis en un foguete que o que leva a recorrela. Este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. Por que, porque este é o vaso do teu cuñado, bota máis viño, parece que está furado. Non comas diso, que está fatal, xa como eu a ti se pode sentar mal. Me clara. Houve moitísima xente desde que tuvemos aquí o lunes na semifinal. Tuvemos moitísimas notificacións de xente que quería aprender a ser cuñado. É verdad, porque se vive moi ben, porque sabes de todo, rellenan vasos gratis, como está furado, pois dillo, non coma deso, que xo como eu, non te preocupes. Hai moita xente que quere aprender a ser cuñado. Pois aquí vos vamos a dar a primeira lección. O cuñado ten que saber de todo. E o que non sabe, invéntao. É que ayer dijo, se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. É que ayer dijo, se me preguntan, e logo non xo vou saber. O de chinchos, moitos veñen en coche ou en tren. Eles dinche, que fresquito, es que aquí no hace más que llover. Queren pulpo e centolas e non fan máis que regatear. Anda, vaite correndo pra baixo, saca o coche que hai preamar la gran. É que lle dijo, se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. É que lle dijo, se me preguntan, e logo non xo vou saber. A última moda en decembre comprar un muñeco que se porta mal, que fai trastada na casa, me cago na cona, vale un dineral. Deixa a cociña perdida, desordena todo a roupa polo chan. Me
pecha por fora da taza e gastache todo o papel de cajar. Vamos a ver, eu falei coa miña esposa e lle dixen, mira Moncha, o elfo fai o mesmiño camín. E que lles dijo se me pregunta, home claro, xo sei, home claro. E que lles dijo se me preguntan, que logo non xo vou saber. Oxe chegoume aquí un aviso, teño un mensaje da tutora do meu fillo. A ver que quere, está flipada, porque os maestros xa non valen para nada. Señor Fernando, dime de conta, correxindo os deberes que van pra casa. É que seu fillo ten algo mental, a súa cabeza non dá para máis. Os deberes fixenos eu, tacalao, tacalao, foi por axudalo, tacalao, tacalao. Os deberes fixenos eu, tacalao, tacalao, foi por axudalo, tacalao, tacalao. E que lle dijo se me pregunta, home claro, xo sei, home claro. E que lle dijo se me pregunta, e logo non xo vou saber. Eu sempre xo dixen, este non vai parar, el vai trepando deixando todo atrás. Oh no, onde vai chegar Louzán? Nin os suítes fiscales abogados en máis, ese non poden acabar con Louzán. Oh no, onde vai chegar Louzán? Este acaba na Moncloa, non hai que lle tus agora, pero Louzán sempre quere máis. Trump vai fichar a Louzán, que quere proxectar uns campos de fútbol ala no Canadá. A onde va Louzán, afeita o pelo e acepta o xa. Por eso Trump vai fichar a Louzán, que quere proxectar uns campos de fútbol ala no Canadá. A onde va Louzán, afeita o pelo e acepta o xa. E que lles dijo se me preguntan, home claro, xo sei, home claro. E que lles dijo se me preguntan, que logo non xo vou saber. Cando marcho pra casa de noite, vou andando, nunca collo coche. Un pasiño quedou para diante, tres pasiños quedou para atrás. E un pasiño quedou para diante, tres pasiños quedou para atrás. Un pasiño quedou para diante, tres pasiños quedou para atrás. É mellor quedarse no bar. Eo, 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 ah. Eo, 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 ah. Eo, 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 ah. Eo, 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 ah. Bueno, vos, xa que estades aprendendo a ser cuñado, vou facer un examen. Enteraste vos, non, de que cerrou Massimo Tutti? Cerrou Massimo Tutti e hai xente jodida en Pontevedra, Hai xente moi jodida, xente que reservou sitio para vir hoxe e non veu. Esa xente revirada, carallo. Xente que lle gusta vestir bien. Sarandeses, por exemplo, viste bien, por exemplo, un home que viste bien, agora está jodido. Hai moita xente en Pontevedra que vai ter que ir ao Marinaleda ali comprar agora. Eu, por exemplo, mando a miña Moncha, mando a comprar á feira, ca bolsa do Massimo Tutti e trae má roupa do mercadillo, pero na bolsa do Massimo Tutti, non? Por cierto, a miña Moncha vou vola presentar e mirad, trae aquí unha foto tamaño carné. Tamaño carné. Tamaño, mirad por aquí. É guapa ou non é guapa? Está meu cuñado aquí tamén cantando, imítanse. É o irmán por parte de pai. Guapísima. Quero Moncha. Hai xente jodida, pero eu teño suerte que Moncha ou me compra a roupa no mercadillo
ou unha compra en Calvin Klein. Mirad aquí, Calvin Klein. Que vas vestir ti de Calvin Klein? Con ese cuerpo de Burger King? Pois tamén é verdad. Camisa ben planchada, a jorra colocada, a riñonera nova e os zapatos son de Prada. Para un dandy na cara, se botar máis non falla, colocas o paquete de forma disimulada. Andas pola calle cun pasiño moi lento, e todas se giran vendo os meus movimentos. Ven unha rapaza que señala co dedo, entón e cando salgo correndo, porque esta merda de bragueta non abrocha e quedou atrancada. Por moito que o intento non sube, agora queda baixada. E pillei coa cremallera, a morocha agora está algo morada. Esto non ten boa pinta, me palpita e vou ter que ir a parda. Vámonos, Rogo. Se con sorte non se me enganchan los huevos. Esto non te traza y es que non destraba. Me cajona con a teño a cholla encallada, porque esta merda de bragueta non abrocha e quedou atrancada. Por moito que o intento non sube, agora queda baixada. E trille coa cremallera, a morocha agora está algo morada. Esto non ten boa pinta, me palpita e vou ter que ir a parda. Lento, ou non facer lento, a ver se con sorte non se me enganchan los huevos. Esto non te traza e é que non destraba, boto 3 en 1. Cajón viola, esto non falla. Bueno, antes de despedirnos, queríamos presentar a un amigo que trouxen este ano para Murga. É un chaval que eu conocín facendo a mili en Rota, en Cádiz. Ali estábamos, o chaval é norteamericano, pero é que eu falo inglés prácticamente son bolilingüe dese. Aprendín inglés en Canford, estiven ali 2 anos estudiando e son prácticamente polilingüe de inglés. Bueno, o chaval dixen eu, vente para Murjame, porque ele consúltame todo. Ele agora está metido nunha especie de asociación cultural alá en Estados Unidos ou de veciños, deronlle un cargo ahora, me parece, de presidente. Eu consúltame todo, ele pregúntame, Fernando, como fago isto? Fernando, tal, eu digo, cierra todo. Cierra o país inteiro e tira a chave pola ventana, me cago. Así que vamos a chamar. Donald Trump, un aplauso para el que está aquí con nosotros. Que volve Donald Trump e agora ven con medalla. Que volve Donald Trump e agora ven con medalla. Ela non lle fai caso, todo para Fernalia. Nin con este merengue, esta muller non baila. E América primeiro, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Os anos van pasando, ainda está máis amarillo. Os anos van pasando, ainda está máis amarillo. O que non se lle quita é a cara de cochino, é a rabia que lle colle a todos os latinos. América primeiro, Donald Trump, Donald Trump, vai cajar. ¡Valores! Con moitos millonarios ti te queres xuntar, pero ros todo mundo a ti che dan igual. Ese puto saludo do merda de Elon Musk. América primeiro, Donald Trump, Donald Trump, vai cajar.
ti Groenlandia y o canal de Panamá. Queres pa ti Groenlandia e o canal de Panamá. Pero mandan ubicalos e non sabes onde están. Pero mandan ubicalos e non sabes onde están. O Golfo dos Mexicanos de nombre queres cambiar. O Golfo dos Mexicanos de nome queres cambiar. Ben seguro que esa idea foi consello de Abascal. Ben seguro que esa idea foi consello de Abascal. Cando miras a Melania, a ela te queres votar. Se te botas para adiante, ela se bota para atrás. Tapa os ollos co sombreiro, non te quere nin mirar. Tapa os ollos co sombreiro, non te quere nin mirar. Agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Hello to everybody. I'm here to say to you, don't worry, be happy. Galician people are the best. Pulpo, cocido, lacón con grelos, titernay, home, claro, yo sei. Disparo, esquivo, me agacho, me dieron. 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 E agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Agora vai falar, para deixar de rir. Estade moi atentos a ver que o que di. Disparo, esquivo, me agacho, me dieron. 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 Bueno, señoras, señores, moi boas noites a todos e a todas. Excelentísimas autoridades do xurado, señor alcalde, señores concelleiros, público en xeral e en especial ese público que se quedou fora, que foi moito que non pudo entrar. Non hai para todos, non hai sitio para todos, pero se tedes algunha dúda sobre o que pasou aquí esta noite, preguntadelle ao vosso cuñado, Fernando. Home, claro. Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas a comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso, eu sei o que digo. Como dice? Se tes un pleito, ven falar comigo. Se vas a comprar un coche, ven falar comigo. De fútbol ou de viño, ven falar comigo. Confía no teu cuñado, ti faime caso. Ti faime caso. Ti faime caso. Eu sei o que digo. Barra. Continuamos en directo en Radio Pontevedra. Finaliza la actuación de Valdolérez. El escenario convertido en un bar con el típico cuñado. Iván Montans, muy buenas. Yo creo que todos hemos sido alguna vez cuñados, ¿no, Osvaldo? Nos hemos pasado un poco también el juego ya de cuñadismo con los chistes. Este año se ha puesto de moda además, ¿eh? Sí, sí. Está nuevamente María Carrera en el escenario y vamos a intentar tener a Rafa Domínguez también en el micrófono de Radio Pontevedra, vicepresidente de la Diputación, Rafael Luzán. Buenas noches. Rafa Domínguez. ¿Qué dije, Rafa Luzán? Por las letras de la murga, por las letras de la murga. Rafa Domínguez, es muy tarde, Rafa, ya para mí.
Claro que sí, no, bueno, estamos aquí todos disfrutando muchísimo, disfrutando de las murgas, disfrutando de la ironía, disfrutando de la música, y yo creo que cada año son mejores, y la verdad es que es una pena que no toda la gente que haya querido entrar haya podido, porque se ha quedado corto, porque todo el mundo quiere venir a las murgas porque cada vez tienen más calidad. Bueno, no le han disparado mucho, no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, yo siempre que venimos aquí, venimos preparados para ser disparados, hay que tomarlo con humor. Creo que el carnaval es eso, es ironía, es crítica, y creo que los políticos somos centro de esa crítica. Por lo tanto, a mí me gusta que me critiquen, que critiquen a todos, que lo hagan con cariño como lo hacen, pero con crítica ácida, que es lo que tiene que ser. Señor Domínguez, se ha quedado mucha gente fuera, decía ahora uno de los integrantes de Baldo Lérez. ¿Hay alguna solución para eso o tiene que quedarse gente fuera? Bueno, la verdad es que es complicado porque esto es muy grande, pero yo creo que habría que estudiar la posibilidad de llevarlo a otro lado. Pero es difícil, Pontevedra no tiene estructuras de más personas y yo creo que es difícil. Pero bueno, habrá que repensar y darle una vuelta para el año que viene. Muy bien. ¿Tiene algún favorito? No sé si me lo quiere decir o por lo que ha visto hasta el momento. No, me gustan todos. Siempre tengo más cariño a los de Pontevedra porque hablan más de temas de la actualidad, pero el nivel de este año es buenísimo. Vamos a ver el último, que creo que es el equipo Ja, y después que voten los que tienen que votar, que es el jurado. Rafael Domínguez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Rafael Domínguez, Iván, se me va siempre la cosa. Sí, se escaquea, sí. Y, sí, Rafael Louzán, que por cierto hablaban en Baldo Lérez de Rafael Louzán, sí, como presidente de la Federación Española. Y también en muchas murgas se le ha mencionado, ha sido actualidad noticia del año. Y nada, está María Carrera ya a puntito de finalizar este concurso de murgas, esta final de murgas con Nos queda el equipo Ja. Sí, el equipo Ja promete desde luego dar, bueno, mucho que hablar, y yo creo que lo van a pelear hasta el final. Si te parece, escuchamos a María Carrera y ya de seguido llega la actuación del equipo Ja. Vamos. Como diño. Aquí, quen contrátanos feroz? Iván, Rafa, Demetrio, Miguel, Pilar, Bea, contratas ti. José, ti, sí. Pero eu, na ti non, que do Concello de Pollo. Pero eu estiven investigando, é unha tal María Guerra, que é a presidenta de Informadores Cinematográficos de España. Así que, María Guerra, vai por ti. Que pelotas son, Miguel. Venga, espera. Voume subir que queda mellor. Arriba! Boa que boa verás, quero a María cantar. Boa que boa vere, ao mundo tolo de atar. Boa que boa verás, quero a María cantar. Boa que boa vere, ao mundo tolo de atar. Ai, María, acórdate de min para o ano, presentando os feroz na miña querida cidade. María, por ti e par Demetrio tamén. Quérote, te estimo, te amo. Que bonito, Gustouche, Demetrio? Porque o luns, resulta que o luns, Miguel, que Demetrio é tremendo, Con todas las muchachas soy tremendo. Pero marchou. Esta canción tiven que cantala, Iván. Marchou. Por que marchaste? Tiña que estar fora aí un minutito. É que Pilar dixome que tiña unha cita contigo, pero era mentira, ves? Listilla. A listilla, A listilla de Pilar. Pero eu quero, aunque é políglota la. Nati! Vou facer. Mira! Que ti xa sabes que eu son pollense, que no diario de Pontevedra sempre din que son pollense. De Campelo, entonces me hai que contratar po ano, po verán. A que sí, José? Si quieres pedir deferencias a José Sarandeses. Boa que boa vere, quero a José cantar. Boa que boa veras, ao mundo tolo de atar. Mira, Miguel,
José Sarandeses vaime contratar. Cuidado, te pos nerviosa, moi nerviosa conmigo, Mira, Miguel, vaime contratar 2 veces. En xullo e en agosto. Díxome antes, non vexistei. Mira, gracias polo catering. Este ano está, cuidado, Sí, sí. En serio, Teño unha mesiña presentadora. É o que sobrou dos Feroz, non? Sí, gracias. Iván, xa estamos nas redes. Miguel, cala, que ben o fixeches. Mandoume Marcos o vídeo. Cando me diches o premio Feroz? Impresionante. Pareces mi madriña, un actor de Hollywood. Sí, Joya, ti tamén moi ben, pero cuidado con Anxo, con Miguel Anxo. Ti magnífica, E Demetrio dándome unha aperta, eso é maravilloso. Bueno, agora como teño que facer un tempo de carallo, Juan, porque... Entón, eso, teño que facer moitísimo tempo porque resulta que teñen que sacar todas as cousas, os do Valdo Lérez. Despois, metelas de equipo, Pero esta noite estáse facendo moi corto, Porque esta é a última. Entón, a última murga, entón. Cuidado que non vayamos a ter aquí hoxe... Un aplauso para a Naza, que está aí aguantando como unha campiona dende o venres do pregón. Que está aí con Loliña, que vai nacer de un momento a outro. Naza corazón. Pobriña, verdade, Eu creo, non sei por qué, Naza, mira, que eu creo que vai ser mañá. A túa cuñada pensa que hoxe, pero hoxe xa son... Non, pero como vai ser hoxe? Se son as 12 menos 10. Vai ser mañá. Sí, entón creo que vou gañar eu. Ai, Manu, vou posar para os Feroz. Mira que espalda, non teño nin aquí molletes, Como é esa pataki, a ver. Ben, entón agora vou ir para arriba. Onde está unha chica que se chama Lucía, que era... non sei se está por aquí, que é fisioterapeuta, e que eu whatsappeo no medio das murgas mentras me estou cambiando. É compañeira da miña prima Isabel. Está por aquí? Lucía? Non está. Por o mellor se quere esconder. Epa! Non chejos Feroz como María me chamo. Cuidado. Que tal están ustedes por aquí arriba? Que hoxe non subín nada, Hoxe está petao, ¿Cómo están las regatas en Sanjenjo? Así. ¡Abarrotada! ¡Pablo! ¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrotada! ¿Y cuánta gente había? ¡Abarrotada! ¿22? Aquí me que 22, Manolo! Outra vez o de Bueu está por aquí. Ai. Que? Sí, hoxe sí, porque hoxe va moi rápido a cousa, Entón non teño que improvisar tanto, entón non me dá tempo de subir aquí. Que? Home, sí, pero agora subín. Muller, que calor fai aquí, verdad? Jesús. Ai, que guapo estás, José, como sempre. Hoxe subiches máis para arriba. Pois como subas para baixo. Joya! Iván! Mira! Vou baixar. É que teño outra canción para o xefe, mentras. Mira, señor, foi mexer xa? Non será o teu pai? Que riquiño, Pasa pa diante. Está fatal. A ver, baixo. É que como me din, manda saúdos, pero xa non me acordo da xente que teño que mandarlle saúdos, a verdade. Xa mandei a Pedro, que é un principal, a Pedro Almodóvar, que é o que me vai contratar. Andrea, onde vas correndo? A mirarte, que mona é. Gustavo, cada día estás máis guapo. Vouche mandar o vídeo de Miguel Anxo que vas flipar. Faino? Joya, ti tamén. Joya, atenda, mira. O domingo, cando estés con Pedro, tes que cantarlle. Pedro, 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 Pedro P, el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 José, no te olvidaré. Teño que facer o pelota José, Nati, porque é aquí o que me contrata. E o pollo ti me vas contratar, a que sí? Aquí sí. Ai, que mona,
pasa? Si mi mapa pregón, ainda non me deron o feroz verdadeiro, tampouco te pases, que o pregón é un pregón, O feroz verdadeiro vamos a dar para, non sei. Gustavo, Pozo. Mira, José Pacheco, Andrea, ven a posar, como os feroz. Tamén ves coger sei en vez de ir con un vestuario acorde pas murgas. Rafa, que tal o estás pasando? Sí, non bailaches, este ano non bailaches moito, Demetrio, ti sí, tienes Demetrio un encanto, Miguel é o mellor dos concelleiros. Sí, a que sí, é moi riqueño. Que? Que? Pero Miguel que é un pouco así, non? Revirado. Ademais, faime competencia coa cabeza, tamén. Di Miguel, que falle competencia de metro ca cabeza. Bueno, un pouco sí é verdad, pero ti máis, Miguel? Pero a mí parecesme guapísimo, a mí non me importa a cabeza. Aquí sí, Urco, bueno, Urco é o máis guapo daqui de todos, Iván tamén é guapísimo. Ve hasta Osi guapísima de princesa. Ve hasta es guapísima, que sí. De Disney, de princesa Disney. Ah, de Cisne, eu entendille Disney. Princesa Cisne, o digo Cisne, negro. E ti, Carmen, estás guapísima. Pilar, como sempre. Pilar na súa línea de poliempleada. Non me sale nunca. Poliamorosa, Chiquiviñas, impresionante. Un aplauso para ela, que sempre ven disfrazada. Están todos os entroidos. Ela está aquí porque encanta o entroido. É José Luis Aboal, que é da Asociación Folclórica Turucua. Que sí, Turocua. Ahora sí. Osvaldo en su línea, guapísimo. E, por suposto, o meu buen querido Kaki Viñas. Un aplauso para Kaki. Teño que seguir facendo, porque estes son como Manolo Benito, teñen que... Están aí. Que non, home, que agora este é o último, despois xa damos os premios, Miguel, vas a estar aquí, non? Que? Hasta as 2 da mañá. Que non, home, que este é o último é media hora, Rafa, ti aguantas, non é? Yoya, ti tamén? Paloma, ti? Ai, o meu yogurín querido. Que riquiño é, verdad? Cada día está... O ano pasado, acordaste que bailamos a lambada? Ai, que mono. Veña, unha foto, mira, ven. Un aplauso para Guillermo tamén. Que monísimo, é o yogurín. Veña, vamos a posar. Como nos feroz? E agora... Ángel, ti estás moi guapo, tamén vas me contratar, non pa todo, para San Xoán, para Nadal, pa todo. Eu no Nadal estou aquí tamén. En verán, todo pa todo, acórdate, que eu son pollense, Agora, por favor, un aplauso para os meus ben queridos José Pacheco, que son os protagonistas, os actores principais. Quero unha foto con eles. Gustavo, veña. Andrea tamén podía achegarse, veña. Andrea, ven, muller. Juan, ti tamén. Ven, que é o director do Pazo aquí. Veña, vamos, posar como se... Hai que ensayar por os feroz. Andrea, ti que? Marcos. Ven. Non, que non te vou cantar nada, ven pa aquí. Mira, ven, estaba comentando, xa non me acordo, que me van contratar varias actuacións aquí en Pontevedra, senta. Ai, mira, collendo o premio Feroz, Yoya, teño no camerín. Vou para arriba un pouco máis. Señora, que está whatsappeando? Está fatal. Juan, e ti? Que tal? Que tal estás? Que? Estás feroz. Está bueno. Xa cantei, mamá, a canción de Sabina. Yo quiero ser unha chica Almodóvar. Aquí sí. Así. E agora, ai, mira, un do Celta. Eu fui un campeón a promesa co Celta, sabías? De marcha atlética. Por eso subo e baixo todo o rato. Sí, son unha máquina. Bueno, sigamos cos agradecementos outra vez. Quero agradecer... Xa non sei que máis dicir. Quero agradecer os cámaras outra... Ah! Non, teño unha sorpresa. David, o cámara do canal Rías Baixas, que está aí detrás.
Mano, a que sí? Está de cumpleanos. Así que agora, todo o Pazo da Cultura de Pontevedra... Onde está? Está aí. David! Ven aquí. Que mono. Ven pa aquí. Ven, que nos graban, ven. Todo o Pazo de Cultura de Pontevedra ten que cantar o cumpleanos feliz. David. A ver. 1, 2, 3. Cumpleanos feliz, cumpleanos feliz, te deseamos, David, cumpleanos feliz. Agora vouche cantar eu en galego. Parabéns pra você nesta data querida, moita felicidade, moitos anos de vida. Grazas, David, que cumpras moitos máis. Hai alguén máis de cumpleanos? Vale, pois agora voume poñer aí. Eu vou cantar para todo o mundo que está hoxe de cumpleanos, con todo o meu cariño, tipo Marilyn. Bueno, veña, entón, mentras subo, vou cantando para todos os que están de cumpleanos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Ben, e agora chegou o momento de presentar a derradeira murga que vai actuar hoxe na final e que son... Fortes aplausos, o equipo... Espera, María. Espera, teño que esperar. Non vai desta. Pero si me dixeron que xa está. A ver, Pacheco, céntrate. Que? Pero a ver, falo do tempo ou non? Andrea, pero non me deixes, ti eres terrible, Hai que despedirte. Non, pobreña, non. Rafa, quérote. Gustavo, I love you. Ai, non está Gustavo, mi madre, que vista teño, Juan, quérote igual, tamén, Gustavo está para lá. Gustavo, te quero. Lócole. Viva Argentina, boludo. Boludo non, que boludo é outra cousa. A ver, Pacheco. Queda nada. Non vai vir mal tempo, vai vir bo tempo porque mañá temos as parodias a partir das 10 polas prazas da cidade. Teño que decir algo, un momento. Resulta que o meu querido Rabachol este ano vai de director de cine polos Feroz. Entón, el é o que me vai a dar o papel protagonista, Miguel. Por fin, E agora, entón, temos que dicir todos Viva Rabachol! A ver, 1, 2 e 3. Sí, moi frouxo. Tens razón, José, me está chivando. 1, 2, 3. Agora, que sí, está ben. Agora, viva o Entroido de Pontevedra. 1, 2, 3. Viva María Carrera, que son eu. Bueno, estades flousos, Se nota que xa tendes moito entroido encima, Sí. Que di José que vou ir así a cada un para darvos un pouco de godello. Que está aí, teño no backstage. Oes, Miguel, te acordas cando a ano pasado era Bucler 00? Sabes que teño este ano? 1906, flipa. Con todos vos, os meus ben queridos tamén. Equipo, ja! Vamos, chicos, va, vamos, Vamos,
Que hubiera sido se non tivera este fillo, seguramente estaría en campaña cos meus amigos e non contigo. Macho, a verdade é que isto de ser pai primerizo é unha liada. Non dormimos, vimos con ojeras, en pijama pola rúa, e ainda por riba actuamos de últimos, levan os rapaces chorando 3 horas no camerino. Pois non me quero imaginar, ai, mima. É que isto de ser pai primerizo é unha tortura, Isto, bueno, está calado, está calado. Iso que temos un só. Non me quero imaginar como farán Julio Iglesias ou Bertín Osborne. Pois, a que non sabes quen vai a ser pai primerizo tamén este ano? Quen, ó? Almeida, o alcalde de Madrid. Ah, xa sei. Xa lle fixeron a primeira ecografía, E que? Que saiu? Que saiu? Que o feto ten 3 meses e xa é máis grande que o pai. Sabes que non me lle van poñer? Como lle van poñer? Como van a poñer? Como salga a cara do pai, pondrá no boca abaixo. Ou na incubadora cos cristales tintados. Non te pases, non te pases. Ten cuidado co que dis. Mira Yolanda Díaz que denunciou a uns por chamarlle guapa. Home, que ten razón. Mira que chamarlle guapa a Yolanda Díaz ten delito de carallo. A ver, a nai do fillo non ven por aquí polo parque, hoxe tampouco. Non, eu son un pai solteiro. Desos que teñen os fillos na cociña. Os fillos na cociña? Home, fíxeno in vitro cerámica. Pasa po parque, anda, vamos, pasa po parque. Vamos. Non, se o rapaz é che fino, acaba de nacer e xa lle ten medo ao alcalde. Agora que son che padre primerizo, teño claro que non quero xa máis viños. Este demo pasa o día inteiro chorando, xeo de mocos eructando e cagando. Que vivía de noite nas discotecas, recorría todos pas de Pontevedra, e agora pasan noites en vela, limpándolle a merda e dándolle o vivero. Xa son as 3 da mañá, E non para de chorar, son as 5 da mañá. Déixame dormir, rapaz. Naraina, naraina, guan, guan. Naraina, naraina, guan, guan. Naraina, naraina, guan, guan. Naraina, naraina, guan, guan. Para dormir o meniño hai que acurrucalo que este ben quentiño, dun lado pra outro por todo o pasillo. Es que contigo, mi amor, agora bailo mellor. Dolle unhas cejas na espalda e paso as noites bailando bachata. Xa son case as 8, este carallo non cala. Cando por fin xa calo, quedo a dormir no sillón e só o despertador. Manolo, ten a pel blanca, por moito que faja sol, non lle colle ni unha raya. Nunca se pon moreno, ainda que se poña o sol. Por iso a min me sorprende o que a él lle pasou. O teu fillo ten un color especial, o teu fillo pra min non ten os teus genes, parecese ao do Gas, o bucaneiro de Xeve. Ser padre primerizo es algo que te cambiará la vida. Ser padre primerito es una ilusión, una meta cumplida. Ser padre primerito es un regalo lleno de cariño. Ser padre primerito es... Manolo, levántate que está llorando el niño. Ser padre primerito es xa non ir de cañas cos amigos. Agora teño que probar todos los sabores de botitos. Ser padre primerito es recoller seguido un pete, por las noches non poder dormir, pero tampouco botar un foco
temos a vaca Lola. La vaca Lola, a mí xa me ten na cabeza tola. La vaca Lola, a mí xa me ten na cabeza tola. Descubrí el amor cuando yo te vi, pero ahora xa non podo de aquí. Doime o riñón de puxar por ti. Tengo orgullo a casa do mar, na avenida de Madrid, con el trailala, con el trailele, empieza a chorar, no quiere beber, quiere merendar, no para de comer, coño a erutar, con tanto vaivén, vomita o puré. ¡Ah, qué asco! 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta, 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta. Cando chego ao parque co carrito do neno, se te vexo valores, xojando coas netas, vexa a Rafa Domínguez con Rafita pequeno, e má puentes cos fillos. Eu pregúntome. Quen coño está no concello? Vexo as arandeses xojando pañuelo polo tobogán. Está baixando de metro, loco gozo 2 horas, corre con falando, xa se fixo de noite. Miña muller está chamando. Sí, dime, cariño mío. Si den de comer. Non puden, é que non podo, non dou pa máis, non. E aparte que non sabes que non te podes creer quen está aquí no pazo hoxe. Non, veña, déixote, de verdad, déixote, veña, chao. Lores, tenme que axudar aquí, Tenme que axudar. Aparte entereime que vas a ser avó outra vez. A ver se ve unha piroliña ahora, non? A ver, veña. Cuidado coa cabeciña, Non, a ver, aí está. Aí está. A ver, Rafa, ti axúdame tamén. Pero que se levante. Axúdame. Oye. Rafa, axúdame aquí. Ti que tes experiencia no Quirón, vas lle dar o biberón. Veña, agárrame aquí. Aí está. Bueno, Iván, e ti, axúdame tamén, porque, mira, andar in vitro cerámica, mira, para que me pasou. Veña, así. E agora, a ver se vos poñedes do pé aí, os tres, un pouquiño. Poñedes de tres. A ver, veña, vamos. E os tres a vez. E 1, 2, 3. A ver, darlle aí os tres. Darlle aí. Aí está. Oestes. Escoitaron a cousiña. É a primeira vez que vos miro traballar aos tres xuntos. Agora a miña soja está con eno cola e non me sai da casa, quere vir a todas horas, aparece na cama ás 3 da madrugada, porque como te chaves se la entra como si nada. Perdona si molesto, quiero ver a mi nieto. Eu todo enfadado, cajándome
Boas noites, Pontevedra. Estamos reventados xa. A nosa canción de presentación dura máis que o que tardou Calleja en ir ao espacio e volver. Somos primerizos totalmente. Non sabemos facer nada co fillo, ni meterlle un supositorio. Oes, Montoya, ti sabes meterlle un supositorio a un rapaz? Home, pero como non vou saber? Eu me Montollita fago ya técnica. Abro una piernita y otra piernita, introduzco la gambita, luego no vale llorar. El ojo como es. Bueno. Leño jaliñas poñedoras e un jalo de corral, por unha norma da xunta ti verás que resistan. Xenas guapas e leveiras a Olimpia en fotopris, e agora as miñas jaliñas xa teñen o DNI. Ai, quiriqui, normal que teñan DNI. Se as jaliñas en Galicia son máis listas que os políticos de aquí. Ai, quiriqui, normal que teñan DNI. Se as jaliñas en Galicia son máis listas que os políticos de aquí. Que che pasa, Feijóo, ai que che pasa, que che noto algo raro dende que non te las gafas. Esa cara xa non é a de antes, agora queres ser máis xoven, parecerte a Pedro Sánchez. Con ese... Introduzco la gambita, luego no vale llorar. El ojo como es. Bueno. Leño jaliñas poñedoras e un jalo de corral, por unha norma da xunta ti verás que resistan. Xenas guapas e leveiras a Olimpia en fotopris, e agora as miñas jaliñas xa teñen o DNI. Ai, quiriqui, normal que teñan DNI. Se as jaliñas en Galicia son máis listas que os políticos de aquí. Ai, quiriqui, normal que teñan DNI. Que teñan DNI. Se as jaliñas en Galicia son máis listas que os políticos de aquí. Ai, quiriqui, normal que teñan. Temos que dar e despois de 3 horas ainda nos queda aparcar. Cando vou aparcar dentro da ciudad, bajo chas e aparece un gorrilla. Eu intento escapar pero venme detrás, aquí non hai onde aparcar. Vamos, vamos! Cando vou aparcar dentro da ciudad, bajo chas, aí ven outro jorrilla. Eu intento escapar, pero venme detrás. É que está Pontevedra enteira chea de jorrillas. Non estarán contratados polo Concello. Aquí non hai onde aparcar. En Madrid aos galegos critícanos con razón, y que sempre lles mandamos de cada casa o mellor. Primeiro foi un tal Franco que naceu polo Ferrol, ainda están con el a voltas de Panteón e Panteón. Logo mandamos a Fraga e a Marianito Rajoy, pero sí que os podemos cando lles chegou Feijóo. Este ano ides levar outro gallego de verdad, nacido en Ribadumia, hai vos gai Rafa Louzán. Ai, 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 válgame Dios, Louzán presidente da Federación. Ai, 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 válgame Dios, Louzán presidente da da Federación.
seguimos con... Ai, Lupita, que le pasa al Pontevedrita, que agora janata de chiripa e a afición xa non te critica. Ai, 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 Lupita, ai, 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 Lupita, xa non queren que dimitas. Ai, 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 Lupita. Todos impacientes por o sorteo da Copa. Se toca o Real Madrid, se toca o Barcelona. Para facerse socio pasaron menuda cola. Cando saiu a bola non me jodas. Toca o Mallorca e o Getafe. No me jodas. Tengo una casita que es así y así, 20 metros cuadrados que non chejan pra vivir. E agora cun bebé, o que me faltaba a mí, andamos pola casa así, así, así. Tengo una casita que es así y así, e a factura da luz nunca deixa de subir. Ao jajás comunidade, como vou sobrevivir? Eu chego a fin de mes, así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, y os políticos viven un así, así, así. Pero cando hai que votar, din que van mirar por min. Eu fago os políticos así, así, así. Ois, hai que ver o que che cambiou a vida, macho. Sí. Porque antes cada pai tiñache polo menos 5 fillos. E logo agora? Agora cada fillo tenche 5 pais. Quero falarlle dun monarca exiliado, un tal Juan Carlos da familia dos Borbón, un home moi campechano e honrado, e casi fiel en el amor. El era moito de ter relacións abertas, gustaballe moito usar o seu bribón. El instalou aquí en España a democracia e tamén o poliamor. Foise liar coa muller de Ángel Cristo, porque se cría inviolable ante a lei. Ai, Juan Carlos, mira como te domaron, do chocolatijo no cu Bárbara Rey, do chocolatijo no cu Bárbara Rey. Para. Yo ya me voy. Que sepáis que me encantó vuestra comida. Me gustaron mucho las almejas de la mar. Sin embargo, mi abuelo, Juan Carlos, prefiere las almejas de la mer. Cuando supe que venía destinada a la aldea de Marín, que es un pueblucho, Prefiere las almejas de la mer. cuando supe que venía destinada a la aldea de Marín, que es un pueblucho, a la capital yo estoy acostumbrada, y al llegar a Louriza menudo tufo, caray, menudo tufo, caray, menudo tufo. Aunque encima cuando me ponía el traje me insultaban llamándome capullo. Y lloré, no se dan cuenta, caray, que mi abuelo Juanca, caray, es el capullo. Y ahora ya no me quiero ir, descubrí un fulancho y me pervertí. Por eso antes de marchar, bota viño, Manoliño, no fulancho do Pereiro, bota viño, Manoliño, que por este vino muero, bota viño, Manoliño, que esta noite me despido, xa me vou pola capital.
Bueno, chega o momento de cando vamos a Parda, porque o rapaz está mal, da igual o que teña, sempre a piretal. A piretal. Da igual que lle dou a cabeza, que chore, que lle doi a un pé, sempre a piretal. Dixemos, temos que facer unha canción, porque o apiretal debe ser máis milagroso que o aceite de San Benitiño de Lérez. Así que, vamos alá. O vestido da Pedroche este ano era reciclable. Levaba na súa cabeza unha escobilla do váter. A mí nunca me gustaron os traxes que ti puxeches, pero hai que recoñecer que este ano o traxe fue la leche. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Para calquer problema, a piretal. Pois que le den a Pedroche, a piretal. Quen foi o que inventou esta merda do tapón? Que cando quero beber, quedo sen respiración. Jodeche a cara inteira, e faixe moitas fisuras. Mira como lle quedou o nariz pa dentro de Andy Lucas. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Para calquer problema, a piretal. Pois que lle den Andy Lucas, a piretal. O día da inauguración do Congreso Americano, Melania apareceu cun sombrero mexicano. Ya vai. Mi mai, ven. Aí, ven. Los meses se dispararon este ano a Donald Trump. Rozaron llenas orellas, menos mal que no me da lonza. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Para calquer problema, a piretal. Pois que lle den a Trump, a piretal. Eu fumo os premios Feroz, que viña moita estrellita. E o que máis me sorprendeu foi Lores con pajarita. Rajoy os coches moi listo, sabías con quen xuntarte. Porque ao lado de Almodóvar xa non tes a cabeza tan grande. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Para calquer problema, a piretal. Pois que lle den a Lores, a piretal. Menuda que se lió no tema de Errejón. Iso que parecía parvo, tiña cara de pasmón. Nin que se lle foi a man, a Errejón foise a olla. Parecía un niño en pollo, me resulta que era el niño polla. Se o neno está con fiebre, a piretal. Se está congestionado, a piretal. Tamén podes montarlle Bisvaporu, e a Errejón que lle den de polo. A piretal. Hai unha nova moda aquí na ciudad. Pedir matrimonio no medio dun festival. Primeiro fillo de Lores tivo a idea original. E este ano yo ni pedí no na capital. Eu tamén quero casar, eu tamén quero casar. E por iso aquí nas Murgas eu me vou a arrodillar. Eu me vou a arrodillar, quero sair no xornal. Porque estou moi namorado, moi namorado do carnaval. Eu tamén quero casar, eu tamén quero casar. E por iso aquí nas Murgas eu me vou a arrodillar. Eu me vou a arrodillar, quero sair no xornal. Porque estou moi namorado, moi namorado do carnaval. Moitas gracias, Pontevedra. E agora chega un momento especial no que nos gustaría, por sorpresa, pedirlle a nuestras compañeiras Lara e Lucía que quiten a perruca para esta canción, por favor.
porque tiveron que facer o papel de pais primerizos. Este é un papel que busca facervos rir simplemente, pero non queríamos marchar sen ter un pequeno detalle coas verdadeiras heroínas, coas que representan ese amor incondicional por un fillo. Esta canción vai por todas as nais. A tua nai que a trates con cariño. Estiveches 9 meses dentro da súa barriga, pero lévate no corazón para toda a vida. Ela sempre estará ao teu lado nos duros momentos, e fai que se calme o dolor cunha palabra de aliento. Contigo en cada alegría, por ti non descanso un segundo, cansada ou rendida. Dalle abrazos e bicos co tempo pasa voando, e cando se faga maior non a deixes de lado. Escoita ben este consello que cho di teu pai. Non hai un amor igual como dunha nai. Moitas gracias, Pontevedra. Bueno, chega ao final. Se o pasachedes ben, disfrutade con nós este último popurrí, porque son meses de traballo para disfrutar con todos vós. Agradecer ás demais murgas que participaron este ano, as entidades políticas que fan posible isto, por seguir apostando pola nosa cultura, e sobre todo a todos e a todas vós, porque sodes os principais protagonistas disto. Moitas gracias. Viva Entroido, viva Pontevedra! Aquí está, o meu fillo. Mira como mueve los ojitos. Mira como mueve los ojitos. ¿Y cómo se llama el bebé? Felipe. A cigüeña xa non ven de París. A cigüeña distraía os bebés de París, pero con el que agora veñen uns frascos así. A xente non quere fillos, baixou a natalidade. Agora vamos carritos para pasear os cans. Me tiñedes a bolsa un súper de biberón, das y pajas, canta piretas para o dolor, mantas para o frío e mudas para o sudor, pero que con a falla aquí dentro un consolador, un poquito de carne que ten moita vitamina, un bote de anidol para os golpes pasos finos, tamén es de peluche que janeiras peregrinas. Pero que me meteu aquí dentro unha cola china, o demo do meu fillo non para de mexar, e cada 10 minutos o teño que cambiar, por quinta vez quiteixe o pañal, que non se che ocurra volver a mexar. Pois non só mexou, que creo que tamén cajou. Ala. Así que imos a cambiar. As pernas para arriba, o pañal para baixo, acabo coas toallitas, non sei como limpalo. As pernas para arriba, o pañal para baixo, está cheo de merda. Acabo vomitando. Entre chupetes, pañales e babeiros, alegría con troidos achegou, e condenos o auditorio inteiro. Imos a cantar, imos a bailar, entre chupetes, pañales e babeiros.
Eu son un padre coraje que empeza o día sempre moi activo, pero ao pasar media hora este condenado se acaba comigo. Teño que leválo ao parque, aquí a Barcelos, e acabo rendido. Aí me cago na cona que me mandaría se vai primerito. Vivan as nosas festas, vivan as murgas, que viva Pontevedra, canta connosco, e agora xa nos vamos, se sempre volvo, será porque te amo. Vivan as nosas festas, vivan as murgas, que viva Pontevedra, canta connosco, e agora xa nos vamos, se sempre volvo, será porque te amo. Es la hora, es la hora, es la hora de acabar. Toca, toca, palmas, palmas. Y acabamos y no hay más. Gracias por su asistencia. Y a las murgas que aquí están. Que volvamos siempre juntos. ¿A qué? A cantar y a disfrutar. Se va el equipo ja. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 este aplauso es para ustedes de la murga equipo ja. Eu son un padre coraje que empieza o día sempre moi activo, pero ao pasar media hora este condenado se acaba comigo. Teño que leválo ao parque, aquí a Barcelos, e acabo rendido. Aí me cago na cona que me mandaría ser pai primerito. Finaliza la actuación de la murga, el equipo Ja. Como has comprobado, Iván, pues han conseguido levantar al público del Pazo de Cultura. Estamos en directo, continuamos desde las 9 de la noche ofreciéndoles la final del concurso de murgas. Ahora le toca al jurado deliberar, por lo tanto es un buen momento para escuchar algunas de las murgas, Iván, que han participado durante esta última edición y que hemos tenido antes de que se prepararan para entrar en escena, en actuar. Hemos hablado con ellas y si te parece pues vamos a empezar enseguida, en tan solo unos instantes, después de unas buenas recomendaciones con el sonido de una de ellas, el equipo Ja. Pues vamos a escucharlas, una pausa y enseguida volvemos. Milar Radio, una gran exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir y comprar de una vez. Además, te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio te lo pone fácil. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, tu tienda de siempre en Pontevedra. Este domingo sigue el Pontevedra en el Carrusel Deportivo de Radio Pontevedra. Desde las 5 menos cuarto de la tarde, Pontevedra Club de Fútbol Guijuelo. Recuperarán el liderato los granates. Síguelo en el 1116 de la onda media, en el 92.7 de la FM y en la app de la cadena SER. Ven gozar do mellor entroido urbano de Galiza. Participa no desfile o sábado 1 de marzo polas rúas da cidade e do concurso de murgas dende o luns 3 no Pazo da Cultura.
A Noite Pirata será o martes 4 e a mostra da parodia o venres 7. Despediremos o Entroido co enterro de Rabachol o sábado 8 a partir das 9 da noite. Consulta a programación en pontevedra.gal e goza do mellor Entroido urbano de Galiza. Concello de Pontevedra. Entroido. Bailaremos sin parar en el mundo entero. Pues vamos a escuchar a los protagonistas de las murgas. La primera con la que estuvo hace ya unas cuantas horas Osvaldo García antes de subirse a los escenarios. Y continúa deliberando el jurado y nosotros queremos hablar con uno de los veteranos en las murgas de Pontevedra. Ahora nos va a decir cuántos años lleva, pero muchos, seguro que muchos. Manuel Ruibal, del equipo JA. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años llevas en esto de las murgas? Bueno, pues ya unos poquitos, ¿no? 19. 19 años. No empezasteis al inicio de todo, ¿no? Te incorporaste un poco después. No empezamos al principio. Nosotros nos incorporamos, de hecho cuando empezamos con la parodia. El equipo JA empezó con la parodia. Al año siguiente fue cuando empezamos con la murga. Muy bien. Bueno, ¿cómo has visto este año la competencia? Siempre sana, pero necesaria. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que lo poco que he visto, la verdad, que tampoco vi mucho, pero lo poco que vi, que cada año es mucho más difícil, hay un nivel muy alto y es que ya no sabemos más qué poder inventar o qué hacer. ¿Quién es el autor de las letras? ¿Entre todos? ¿Cómo lo confeccionáis? Sí, bueno, lo más difícil es eso, es el tema de las letras y tenemos dos chavales que están con nosotros, Moldes, que es uno de los que lleva conmigo ya desde el primer año, y el otro es Yago, el chavalito también que está adelante. Entre los dos pues traen la base toda, pues entre todos pues en los ensayos pues retocamos cositas. Es importante el tema de los ensayos, ¿no? Que la gente esté acompasada, que se sepan sobre todo las letras, porque bueno, hemos visto años en que había algunas lagunas, ¿no? No digo en vosotros, hablo en general. Sí, no, pero incluso nosotros, efectivamente, sí que hubo años que cuando vas un poquito flojo de ensayos, pues se nota. Y tú cuando estás encima de allí en el pazo, en el escenario, pues lógicamente el público que está arriba, pues el que ensaya, pues se ve que es una murga, una agrupación que está bien trabajada, y hay otros que por motivos de trabajo, por lo que sea, pues sí que se nota. Entiendo que echáis de menos a murgas que se han ido quedando por el camino, como los PTV, que siempre le daban más color todavía a este certamen de murgas. Sí, es una pena que quedamos 3 agrupaciones de Pontevedra solas. Tenemos la gran suerte de que las del Grove que vienen, que nos acompañan, que podemos hacer un festival bonito, pero sí que se echa muchísimo de menos, no solo a las PTV, sino a Muriños de Bora, a la murga femenina. Había otra agrupación también de ahí de Pontevedra que también llevaba años, y es una pena. Nosotros tenemos contacto con ellos bastante y desde aquí pues me gustaría hacerle un llamamiento que volvieran, que es una pena. Lo más bonito de Pontevedra es poder compartir un escenario con gente de aquí de la ciudad. ¿Cuándo empezáis, Manuel, con esto del carnaval, del Entroido? Nosotros empezamos lo que es con los ensayos en el mes de noviembre, a principios de noviembre. Pero es cierto que nosotros ya ahora finalizando este carnaval tenemos que dejar muy claro cuál es la temática del año siguiente, para a lo largo del año pues ir cogiendo anotaciones y trabajando sobre eso, porque hay cosas que llevan mucho tiempo. ¿Y por qué surgió la temática de este año, Padres Primerizos? ¿Hay alguno en el grupo o qué? Sí, la verdad que tuvimos ahí, tenemos 3 que en un año pues fueron papás y queríamos dar un cambio de innovar con algo que es difícil, llevar los niños y no sé, creemos que nos dio juego y vamos a intentar rematarlo esta noche. ¿Qué dice el reglamento? ¿Vosotros podríais cambiar todas las canciones o tenéis que mantener un poco la base y incorporar alguna novedad?
vamos a ver, las bases no te regulan que puedas, lo único que te regula es que el número de participantes o los participantes, pero sobre la letra no te regula. Ahora, lo lógico y lo bonito es, si tú vas de una temática, pues empezarla y si puedes innovar algo de cara a la final, si tienes la suerte de poder llegar a la final, pues desarrollarla. Muy bien, Manuel Ruibal del equipo JA. En unos minutos conoceremos ya quién es el ganador. Enhorabuena por el trabajo realizado este año y a ver qué es lo que decide el jurado. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes. Que vinimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval, lo malo se irá. Sigue deliberando el jurado en el Pazo da Cultura de Pontevedra, 1:15 ya de la noche, y vamos con más protagonistas, en este caso de otra murga, Janas de Leria, una de las que no ha estado en esta final, pero sí que lo ha hecho también muy bien, como las 9 que han participado en este certamen. Con ellos también hablaba Osvaldo García esta tarde. Y otra de las murgas clásicas que siempre están en Pontevedra, vienen desde Ogrove, son Janas de Leria. Gonzalo es un veterano ya en estas lides y además este año con la particularidad que han quedado campeones en el Festival de Comparsas en Ogrove. Gonzalo, boas tardes. Hola, boas tardes. Como se quedou o corpo despois de quedar fora aquí en Pontevedra? Bueno, era algo que máis ou menos podía entrar dentro do normal, non? Nos como comparsa do Grove, o noso objetivo e a nosa preparación sempre de cara ao tema do Grove local, non? Pontevedra vamos un pouquiño por complementar os días de carnaval e pola gran acollida que sempre temos as comparsas do Grove aí, pero, bueno, non é o noso objetivo número 1 o tema do concurso en Pontevedra. Si vamos todos os anos e seguiremos indo, porque, eso, temos unha gran acollida, pero non é o noso, é como algo un pouquiño, como un complemento ao noso carnaval. Cantos sodes na comparsa? Na comparsa somos aproximadamente 60 personas, sobre mitad e mitad, sobre 30 homes e 30 mulleres. E algún rapaciño tamén, ou non? Sí, estou falando de 60, incluindo xente desde 8 anos hasta incluso algún de máis de 60. E como se mantén un pouco a actividade para que toda esta xente sea fiel, entre comillas, ¿no? Que estén sempre dispostos a colaborar, a facer os traxes, aos ensaios? Como se vai mantindo toda esta familia? Pois, eu creo que o Grove é un caso un pouquinho especial nese tema, non? Aquí hai unha gran tradición de comparsas de toda a vida e creo que non hai que entrar moito a xente, por decirlo así, non? Toda a maioría no Grove este ano no concurso, por exemplo, hubo 9 comparsas e podes dicir que podía haber unha media de unhas, non sei, entre 40 e 50 personas de media en cada comparsa, porque hai algunhas de menos, de 30 e tantas, 40, pero tamén hai algunha de casi 100, nos 60, entonces imagínate nun pueblo de 1000 habitantes pues que participe casi 500 personas en comparsas. Penso que é unha cantidad bastante alta e que non hai que cantar moito a xente, hai moita tradición desto. O que está claro é que Leticia Sabater arrasou este ano en Ogrove, ¿no? Ha sido a temática máis repetida por todas as comparsas. Bueno, creo que Leticia Sabater arrasa donde vaya, non no Grove solo. Sí, foi un caso así un pouquiño dos máis sonados aquí no Grove, non? Que en plena festa ao marisco que debería primar todo o contrario, que nos traigan a actuación de Leticia Sabater, non? Bueno, foi un pouquiño curioso, cando menos. Está o xurado ahora reunido, deliberando. Dinos quen é a túa favorita, quen che gustou máis? Non sei se seguiches todas, se viches as letras de todas, quen che gustou máis? Vin vía internet as do luns, vin a todas. Gustaronme moito Valdolérez e, bueno, a do Grove as Monchas, que son como da familia, todos os anos suelen pasar a final porque ten un estilo que en Pontevedra gusta moito, tema de música galega, unhas letras moi reivindicativas, e tamén me gustaron moito na súa línea destes últimos anos.
E de onte non vin ao equipo J, porque estaban actuando xusto antes de nós, e vireinos hoxe pola tarde en internet, pero vin despois, antes de marchar, os Arrombados, que me gustaron moito, tanto aquí tanto no Grove como en Pontevedra. Teñen un ritmo musical este ano bestial para min, que eu pensaba que podían pasar a final incluso aí, pero bueno, aí quizá primen outros temas. Esas, sobre todo, non puden ver todas de momento. Bueno, pero bueno, supoño que como favorita, polo que escoitín onte, a reacción ali do público e tal, parece que o equipo Hack está un pouquiño por riba do resto, polo que se ve, non? Algo que me sorprende, Gonzalo, é a mandolina, ¿no? Que é un instrumento que non é moi tradicional aquí en Galicia, salvo que ti me corrisas, pero que aveso moito nas agrupacións do Grove, ¿no? Que sempre está presente esta guitarra, bueno, de máis cordas, máis pequeniña, un sonido característico casi das vosas comparsas. Sí, non son mandolinas, son bandurrias. A mandolina é un instrumento moi parecido, pero ten un sonido distinto, unha afinación distinta. Son bandurrias e laúdes. Isto no Grove, pois, é unha tradición que ven do principio quizá dos anos 80, que houbera un mestre aquí nunha asociación de veciños que empezou a dar clases de bandurria, laúd, bueno, de corda en xeral, non? Pero tiña estes instrumentos tamén. Entonces unha serie de rapaces daquela que si aprenderon ese instrumento, empezaron a ir en comparsas, e despois foi unha tradición que foi quedando como aí, a xente seguiu aprendendo a tocar bandurria e laúdes, que ademais é un pouco curioso, si mo comentou moita xente de fora que lle sorprende que nun sitio eses instrumentos, porque a maioría de xente que o toca son xente moi nova, xente de 20 e tantos, 30 anos, entonces é algo super curioso, non? Porque é un instrumento, como diste, moi tradicional de outros anos, e aquí o que non aprende son xente xoven, pola tradición está sobre todo das comparsas de levar este tipo de instrumentos. Que bo. Bueno, pois Gonzalo, enhoraboa por o traballo de todos estos anos. Sé que non o faz por competir, senón porque levades o entroido dentro. Moitas gracias. A vos, encantados de ir, sempre que fagamos comparsa, por aí andaremos. Pues nos vamos de vuelta al Pazo de Cultura de Pontevedra, porque parece que el jurado ya ha tomado la decisión y enseguida lo escuchamos. Osvaldo García, no sé si ya estás por ahí preparado. Sí, estamos por pues aquí todo tuyo. Ya en nuestro puesto, pendientes de que salga al escenario María Carrera para leernos la votación, para ser ya decisivo lo que diga y conozcamos al ganador. Dicen por aquí, por el canal de YouTube, el equipo J, apuestan por el equipo J haciendo piña, haciendo porra, mejor dicho, que poníamos así al final del directo de todas las actuaciones cuáles habían gustado más. Pues parece que el equipo J es de las favoritas, lo mismo que decía hace un instante el de Janas de Leria, ¿no? También, que era una de las que la había visto fuerte a la murga. Sí, ha gustado mucho, pero no te voy a adelantar nada. Vamos a ver si qué dice el jurado de nuestros oyentes coinciden con lo que va a decir María Carrera. Se abre ya el telón, vemos a las autoridades al fondo y va a comenzar la votación. Por lo tanto, ponemos sonido ya directo desde el Pazo. Estamos todos preparados, o xurado está xa sentado e estades xa, non? Imos entón coas puntuacións do concurso de Murgas 2025 do Entroido de Pontevedra. Empezamos coa puntuación da Murga do Naveiro. 8, 9, 7, 10, 8, 8 e 9. Total, 59 puntos. Agora imos con Leña Verde. 9, 8, 8, 9, 8, 6 e 8. Total, 56 puntos. Imos agora co a tropa de Moncha Caralla. 8, 9, 8, 9, 8, 7 e 8. Total, 57 puntos.
Imos agora cos do Valdo Lérez. 9, 10, 9, 10, 9, 9 e 9. Total, 65 puntos. E agora imos co equipo Ja. Vaya. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Total, 70 puntos. Pleno para el Imos equipo agora Ja. coa entrega de premios. Quinto premio. Xa temos murga gañadora, Osvaldo. O equipo Ja, 70 puntos. Segundos, Valdo Lérez, 65. E terceiros, o Naveiro con 59. Despois estaría a tropa de Moncha Caralla con 57. E Leña Verde con 56. Todo moi apretado, pero o equipo Ja que volve a gañar, non, Osvaldo? Vuelve a ganar el equipo Ja. Los murgueros de Campañó se llevan nuevamente pleno de 10, además, este ¿no? premio. Sí. Todo el jurado lo ha reconocido con el número 10 y nos vamos a mover ya, nos vamos a desplazar hacia el para escenario. coger protagonistas. A ver si podemos tener alguno de los protagonistas enseguida y vamos hacia allá. Y mientras tanto están entregando os premios no escenario as autoridades. De Moncha Caralla, cuarto premio no certame de Murgas 2025 de Pontevedra. Cuarto premio, 750 euros para a Murga. O terceiro premio, 900 euros, que van a dar agora para o Naveiro. Premio Iván Puentes. Noraboa, tropa de Moncha Caralla. Vamos por aquí a buscar los protagonistas. Moldes estará por aquí enseguida. Los tenemos en el micrófono de Radio Pontevedra, lo están celebrando y vamos a ver si tenemos por aquí a los ganadores. Ruibal, enhorabuena. Gracias, ¿qué tal? Un año más. Bueno, estamos ahí un año más, fue difícil, fue complicado porque el nivel fue muy alto, pero bueno, estamos ahí. Además con canciones nuevas, que siempre es un esfuerzo a mayores, ¿no? Sí, la verdad guardamos una para hoy, para la final. Arriba en el camerino preparamos otra que nos salió bien. Fue algo que echamos así de sorpresa, nos salió bien y muy agradecido, la verdad. ¿Qué vades a facer cos cartos? Bueno, ya os cartos, como dices ti, non chegan nin po traxe, pero bueno, algo faremos por aí, algo invitaremos. Muy bien. ¿El año que viene estaréis aquí? Sí, claro, por supuesto. Muy bien, enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Ruibal, el miembro más destacado de la Murga, que logra la primera posición. El equipo Ja, que se lleva este primer premio. Siguen en el escenario ahora Valdo Lérez, que van a subir al escenario a recoger los obsequios. Segundo año consecutivo de segundos o Valdo Lérez, ¿no? 69 puntos el año pasado, 65 este año. Han bajado un pelín el nivel con respecto al año pasado en las votaciones. Sí, pero bueno, ellos se está lo muy curran difícil. Mucho. Todas las murgas. Hay rivalidad entre ellas y están siempre, pues bueno, a ver quién sorprende más. Y ahora suben los miembros de Valdo Lérez. Y además que no es fácil ponerse de acuerdo, son muchas personas, ensayos durante pues todo el año, pues preparando las canciones, las noticias que son de actualidad, es mucho trabajo que hay detrás y que luego se lo juegan en una hora prácticamente. Está haciendo entrega de este segundo premio Rafael Domínguez, el vicepresidente de la Diputación, y también está el alcalde saludando a los integrantes de la Murga. Chicas, por este segundo premio. Y ahora será el momento para Valdo Lérez y va a subir al escenario ya el equipo Ja a recoger el primer premio. El primer premio de 1.200 euros para la Murga ganadora y 1.050 para la segunda, que nos quedaban por premio decir do ahora. certame de Murgas que é para o equipo Ja. Fortes aplausos, equipo Ja. El equipo Ja al escenario.
Aguanta de momento algo de público, ¿eh? Eso que ya son casi Sí. la 1 de la madrugada y bueno, hay que volver a casa. Ganadores de este certamen de Murgas. Muchos allegados, muchos familiares y mucha gente, bueno, de Campañó que ha venido a celebrarlo con ellos. O noso alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Grazas a equipo JA, grazas a todas as murgas participantes, grazas ao público que foi maravilloso, como sempre. Seguimos de festa, mañás parodias por todas as rúas de Pontevedra, pero agora quero un forte aplauso para os gañadores e gañadoras outra vez, o equipo JA. É verdade, o sábado tamén hai murgas nas prazas de Pontevedra. Rodrigo, aí ven. Aproveitando os últimos coletazos do Entroido de Pontevedra. Fortes aplausos para equipo JA. Fortes Está aplausos para presidiendo el escenario el loro Rabachol. Que va de director de cine este año. A mí me falta Sí, un poco sí. de crítica, ¿eh? Sí está muy bien lo del cine, pero yo a Rabachol siempre le espero que dé caña. Lo que decía antes Eva Vilaverde, ¿no? Que nos hemos vuelto blandos. En el Entroide hay que aproveitar para dar caña. Baldo Lérez, próximo año a competir otra vez. Hombre, non queda outra. As ganas e a ilusión non la quita nadie. Bueno, ¿cómo habéis acogido este segundo premio? Pois, ben, sabíamos que iba a estar entre eles ou nós, entonces un ano cae para eles, outro ano pois cae para nós, neste caso caíu para eles outra vez, pero nos contentos, pasámoslo ben, disfrutamos, para nos fixémoslo ben, e xa está. Que dixo o cuñado Fernando? Cuñado Fernando dixo que el podía facelo mellor aínda. Enhoraboa polo traballo. Moitas gracias. El integrante, el más destacado de las murgas, en este caso de Baldo Lérez. Y vamos a ver si podemos despedir, cerrar con la voz del alcalde de Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández Lores, pidiéndole, alcalde, son horas para estar xa deitado, ¿no? Sí, sobre todo que mañá hai que madrugar. Bueno, o nivel cada ano mellor, moita xente, bueno, isto é un éxito. Sí, a verdade é que cada día fan o mellor, teñen un mérito espectacular, non? Porque dedicar un mes ou dous a facer letras, a facer música, a reunirse, é un tema que hai que agradecelo e os pontevedreses demostrano coa asistencia aquí que tuvo que quedar xente fora, non? 3 días enteiros, non? Ou 3 noites, que son 4 horas todas as noites. E a verdade é que eu teño que manifestar que estou encantado, non? Con esta xente que nos fai a vida moi agradable, non? Logo están as parodias, logo están as comparsas, é absolutamente increíble. A xente como se viste na Noite Pirata, eu estou encantadísimo deste ambiente que hai, que faz unha festa e todo o mundo apoia, colabora, esta é unha sociedade increíble, non a de Pontevedra. A crítica este ano un poquinho suave con ustedes, xa lle queren, xa non o critican. No, pero non, teño un problema coa cabeza, que non sei onde sacaron da cabeza, pero bueno. No, hombre, a ver, o carnaval é para que a xente saque punta de todas as cousas, non? Por lo tanto, eso eu desde o primeiro ano asistín as murgas a final porque me parece que tens que estar aquí, non? Para que se sintan máis a gusto meténdose coa xente, non? De boas maneiras, non? Obviamente. Por lo tanto, nada, non é só os que participan, sino os que veñen e os que fan outras actividades ao longo de todo o Antroido, non? Pero pasa con todas as festas e co Antroido especialmente. Solo me gustaría xa para rematar acordarme da xente do Grove que seguramente xa están nos seus coches, están escoitando a radio agora que estamos en directo casi a 1 da mañán. Que lle día esta xente que ano tras ano ven aquí ao noso concello e que se xente ben tratada? Eu estuve con elas ahora cando saliron, cando acabaron a darlle as gracias por vir, porque eu creo que enriquecen o Antroido pontevedrés, non? Eles o que pasa que teñen unhas letras que se adaptan aos cachondeos e ás críticas do propio Concello do Grove e teñeno moi difícil porque non conectan tanto cos cidadáns cos cachondeos que fan e coas críticas constructivas que fan, non? Ou destructivas, pero en todo caso dellas gracias por vir, porque eu creo que enriquecen o Antroido de Pontevedra e eu supoñome que seguirán vindo. Ali eran 8 ou 9 murgas, sei que me enterei que houbera unha competición grandísima, que houbera un nivel moi alto, desde logo cantan moi ben, tío. A xente do Porto de Mar
canta moi ben sempre, sean de Portonovo, sean do Grobo, sean de Sanxenxo, a xente máis unida ao mar teñen unha forma de salir de troula de noite diferente, non? E nada, espero que sigan vindo, non? Moi ben, alcalde, o loro Rabachol ten mala pinta, que disfrute do entroido e moitas gracias. Mañán habrá que enterralo, pasado. A ver se mañán temos sorte e pode funcionar a parodia, que a min é unha das cousas que máis me gusta. Moitas gracias, alcalde. A parodia non a perdo nunca, porque eu creo que teñen un cachondeo increíble, non? E sempre vou a visitalos cando están por todas as plazas de Pontevedra, pero mañán non sei como estará o tempo. Alí estaremos. Gracias, alcalde. A vos. El alcalde de Pontevedra, con el que cerramos esta retransmisión, con la colaboración de nuestros compañeros Ramón Mella, Iván Montáns, Rodrigo Mouriño, aquí en el Pazo de Cultura. Iván, un abrazo, unha aperta, gracias por la colaboración y hasta el próximo año. Hasta a outra, hasta a próxima. Quédanos enterrar o loro o sábado, non te olvides, hai que vestirse de viuvo ou viuva en este caso. Vamos. Venga, gracias. Final das Murgas 2025 dende o Pazo da Cultura. Radio Pontevedra.